Capítulo 48. Los ojos de Mineta se abrieron lentamente, con la mente y el cuerpo entumecidos ante todo lo que lo rodeaba. ¿Dónde estaba él? ¿Estaba bien? ¿Qué tal Ida? ¿Todoroki tuvo más problemas? ¿Midoriya perdió a Stein? ¿O le pasó lo peor a su pareja? Ese pensamiento casi lo sacó de su estupor. Pero al pensarlo, Midoriya encajaba en el estándar ideal de héroe de Stein. Así que, en el peor de los casos, simplemente lo paralizaría y continuaría corriendo. Aún así, eso significaba que todavía había un maníaco suelto. Y quién sabe cuándo volverá a hacer correr las calles con sangre. Shifu se enojará, pensó Mineta mientras preparaba su cuerpo para finalmente moverse. Sintió algo esponjoso en la parte posterior de su cabeza, definitivamente una almohada. Estaba acostado contra algo rígido pero ligeramente esponjoso, probablemente una cama. Le dolía el brazo derecho y algo le pinchaba el izquierdo, daño sobrante de la pelea. Finalmente, la luz brillante y el olor estéril en el aire le dieron la clave de su ubicación. Estaba en un hospital. También sintió otra presencia en la habitación. Y estaba sentado justo a su lado. ¿Hola? Mineta gimió, con los ojos todavía demasiado borrosos para reconocer algo. Pero en el momento en que habló, el niño más bajo pudo relajarse. Bueno, relájate un poco porque todavía había preguntas en su mente desenfocada. Mineta-kun, ¿estás despierta? ¿Te sientes bien? Espera, te conseguiré un médico. Midoriya dijo que los sonidos de él corriendo llenaban el aire. ¿Midoriya? ¿De este Ida? Mineta preguntó mientras comenzaba a apartar las nubes de sus ojos. Lenta pero seguramente, pudo visualizar lo que lo rodeaba. Estaba en una habitación de hospital, en la que solo cabían 2 pacientes. Su compañero estaba parado junto a la puerta, luciendo aliviado pero listo para recibir ayuda. Y afuera, el sol brillaba intensamente por todos lados. Si tenía que adivinar, era cerca del mediodía. Los médicos están examinando las heridas de Ida-kun una vez más. Pero no os preocupéis, está bien. Midoriya respondió antes de salir de la habitación. Y así, en el relativo silencio de esa habitación, Mineta finalmente pudo calmar sus nervios. Miró al techo y pensó en sus otros compañeros y en sus prácticas. Y con cada fibra en su cuerpo, Mineta esperaba que no se encontraran con nada parecido a Stein durante el resto de la semana. Ese encuentro iba a pesar sobre él como lo hizo el ataque de Luzh. 2 eventos de la Liga de Villanos y todavía es primavera. Coincidencia o no, estaban demasiado cerca de decidirse. En caso de que regresen, necesito estar preparado. Mineta pensó mientras sentía un hormigueo que le atravesaba el brazo derecho. Levantó con cuidado su mano derecha y miró fijamente las vendas que la envolvían. Luego miró su hombro derecho, envuelto de la misma manera. Aunque el daño podría haber sido peor, ciertamente podría haber sido mejor. Un testimonio de que a Mineta todavía le quedaba mucho camino por recorrer antes de poder ser un verdadero héroe. La puerta se abrió y al darse la vuelta, Mineta pudo ver que su compañero había cumplido con sus palabras. El médico se acercó y comenzó a realizar una prueba diagnóstica básica. Se hicieron preguntas, se dieron respuestas, justo lo que se suele hacer con cualquier examen médico. Y justo cuando el doctor se fue después de conseguir todo lo que necesitaba, Midoriya regresó con Todoroki e Ida. Mineta-kun. ¿Estás despierto? Ida dijo que se apresuró a acercarse. Mineta habría respondido si su atención no se hubiera centrado enteramente en el yeso alrededor del brazo izquierdo de Ida. También estaba sostenido por una onda, lo que empeoraba mucho sus implicaciones. Al darse cuenta de esto, Midoriya y Todoroki también miraron hacia su presidente de clase. Los 3 hacen en silencio la gran pregunta. ¿Cómo está tu brazo? Ida simplemente sonrió triste mientras levantaba ligeramente su brazo izquierdo. Supongo que debería dejar de lado las malas noticias. Las lesiones en mi brazo izquierdo tienen algunas complicaciones residuales. Aunque afortunadamente no está paralizado, no podré moverlo como lo hice originalmente. Ida-kun, ¿eso podría tratarse? Midoriya preguntó, con los ojos muy abiertos. Puede. Con solo un poco de cirugía de injerto nervioso, mi brazo volverá a ser completamente funcional. Sin embargo, no seguiré adelante con el procedimiento hasta que me convierta en un verdadero héroe. Piense en ello como un recordatorio de mis errores de anoche. Ida respondió antes de enfrentarse a Mineta. El niño más bajo no sabía qué decir. Naturalmente, quería decirle al presidente de su clase que no se preocupara por lo que dijera Stein. Que Ida debería hacerse la cirugía para volver al buen camino. Por otro lado, después de pensarlo un momento, Mineta supo por qué no podía seguir adelante.
La pregunta que le había hecho a Ida todavía debe estar en su mente. Y hasta que no pudo responder, Ida no pudo dar marcha atrás. Honestamente, parecía como si ahora estuviera bajo un contrato tácito. Todoroki tarareó contemplativamente. Eso llamó la atención de todos los demás cuando se giraron para mirar a su compañero de clase de doble color. Estaba tocando la cicatriz que rodeaba su ojo izquierdo. Y no mucho después, sus ojos se dirigieron a las heridas que sufrieron Ida y Mineta. ¿Todoroki-kun? ¿Qué tienes en mente? Preguntó Ida. Lo siento, solo estoy pensando en lo que dicen sobre las cicatrices. Se supone que son algo de lo que uno puede estar orgulloso, pero solo he visto y sentido lo contrario. Estas lesiones parecen más bien marcas de fracaso. Todoroki respondió solemnemente. Mineta agarró sus sábanas mientras se daba la vuelta. Las palabras de su compañero de clase comenzaron a resonar dentro de él, sus heridas palpitaban con cada eco. Por lo sucedido, el niño más bajo supuso que era apropiado que esto sucediera. Ser castigado por sus errores. No te equivocas, Todoroki-kun, pero tampoco tienes razón. Las cicatrices le hacen cosas complejas a la mente de una persona, por lo que no podemos simplemente generalizarlas. Algunos están desanimados, otros están motivados y a otros simplemente no les importan. Pero lo que puedo decir es que cómo vemos las cicatrices puede cambiar. Y eso, a su vez, puede convertirse en una señal para que nosotros también crezcamos, dijo Midoriya, mirando entre cada uno de ellos. Luego extendió su mano derecha, que suavemente se convirtió en un puño. Todos todavía tenemos mucho que aprender. Así que avancemos paso a paso, sobreviviendo a nuestros errores y aprendiendo de ellos. Midoriya continuó sonriendo a cada uno de sus compañeros de clase. Sin embargo, antes de que alguien pudiera decir algo al respecto, la puerta se abrió. Todas las miradas se dirigieron hacia su nuevo visitante, los ojos de Mineta se abrieron hacia la vista. Aunque tenía varias vendas en los brazos y la cara, quizás innumerables más debajo de sus túnicas, Feng Wan estaba firmemente frente a ellos. Y esto a pesar de la muleta que usaba para mantenerse. Shifu. ¿Estás bien? Dijo Mineta, sentándose lentamente en su cama. Honestamente, no estaba seguro de qué pasó entre su maestra y el Nomu anoche. A juzgar por sus heridas, debe haber sido una gran pelea incluso con todo el apoyo que tuvo. Ya me conoces, mi joven alumno. No soy de los que ceden tan fácilmente. No mientras todavía tenga lecciones que enseñar. De hecho, tengamos una sesión ahora mismo. Tus amigos también son bienvenidos a aprender. Feng Wan respondió señalando las camas vacías. Ida y Todoroki se miraron antes de encogerse de hombros y tomar asiento. Midoriya estaba en pleno modo Ero Otaku, enumerando varios logros bajo el ala radiante. Solo cuando Mineta lo golpeó con una almohada de repuesto se detuvo a sentarse. Esto dejó al niño más bajo preguntándose qué sabiduría estaban a punto de recibir. Feng Wan miró a los 4 niños y cojeó hacia ellos mientras ajustaba la longitud de su muleta. Luego comenzó a sujetarlo por el extremo de la clavija. Mineta observó cómo los engranajes giraban en los ojos de su maestra antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Pero antes de que pudiera hablar, Feng Wan levantó la muleta y rápidamente les golpeó la cabeza con ella. Si bien en realidad no dolió, algo en el golpe se sintió pesado. Aunque todos ustedes quizás sean héroes en entrenamiento, lo que hicieron anoche fue más que una tontería. Perseguir a Stein sin ningún plan ni saber si habrá más ayuda en camino. ¿Qué habrías hecho si las cosas hubieran salido mal? Ella preguntó, reajustando su muleta. Luego, la heroína señaló a Ida, lo que hizo que se estremeciera al saber lo que se avecinaba. Estoy muy decepcionado contigo. ¿Cómo pudiste hacerles esto a tus amigos? Más importante aún, ¿cómo pudiste hacerte esto a ti mismo? Es posible que tu hermano se haya arrepentido del asesino de héroes. Pero Tensei no es tan egoísta como para arriesgar a su propia familia por su bien. Especialmente no para algo como venganza. Ida se puso de pie e hizo una reverencia a Feng Wan, con el torso casi paralelo. Él no dijo nada. Pero el silencio penitente que emanaba de él era todo lo que ella necesitaba. Como ya estaba en el camino de la mejora, no había necesidad de decir nada más. La mirada de la heroína se dirigió entonces hacia Todoroki y Midoriya, provocando que esta última se enfadara. ¿Y ustedes dos? ¿Fue realmente una buena idea separarse cuando un asesino conocido todavía estaba presente y era muy capaz de pelear? Lo siento, pero no podía dejar escapar a la persona que lastimó a tanta gente, dijo Midoriya mientras bajaba profundamente la cabeza. Y aún así no te has considerado a ti mismo en esto. ¿Cómo reaccionarían tus amigos si te mataran persiguiendo a un hombre que se retiró voluntariamente?
Entiendo que eres un verdadero héroe de corazón. Pero sin moderar ese coraje, rápidamente te encontrarás necesitando un héroe. Tal como lo había hecho la joven herida. Feng Wang respondió. Esto simplemente mantuvo la cabeza gacha de Midoriya mientras la heroína se giraba hacia Todoroki. ¿Y tú qué? Has permitido que tu amigo persiga imprudentemente a un conocido asesino. ¿En qué estabas pensando en ese momento? Como había gente herida, pensé que era mejor protegerlos en caso de que alguien más viniera a acabar con ellos. El asesino de héroes podría haber recibido algún tipo de ayuda. Todoroki respondió. ¿Tenías alguna evidencia de esto antes de actuar? ¿Has pensado que tal vez este cómplice se había retirado con Stein? ¿Y así, dejar que el joven Midoriya se defienda solo de dos agresores? Feng Wang preguntó sin rodeos. El niño de doble color abrió la boca, una respuesta en la punta de la lengua. Sin embargo, no salió nada mientras bajaba la cabeza derrotado. No. Tienes razón, éramos tontos. Mineta se tragó el nudo de la garganta mientras todos se marinaban en el silencio que inundaba la habitación. Lo que comenzó como una búsqueda equivocada de venganza se había convertido en un serio lío de errores. Si su suerte hubiera sido peor, sus nombres habrían aparecido en los obituarios. Así que, en general, merecían esta atmósfera miserable. Fue su castigo por su temeridad. Al menos, fue hasta que Feng Wang dio un ligero suspiro y una sonrisa reemplazó su ceño fruncido. Sin embargo, puedes estar orgulloso de lo que lograste anoche. Has impedido que Stein añada otra cuenta a sus espadas. Espera, pero pensé, Mineta comenzó antes de que su Shifu levantara la mano. Sí, fuisteis unos tontos pero aún así salvasteis vidas. Y los héroes que ni siquiera lo intentan nunca podrán ayudar a nadie, ni siquiera a una sola vida. Más que eso, obligaste a un villano a retirarse, una hazaña sorprendentemente difícil de lograr. Y aunque hayas sufrido lesiones, mira los resultados de tus esfuerzos, dijo Feng Wang mientras le hacía un gesto a Ida. El niño más bajo se volvió hacia el presidente de su clase y algo empezó a brotar dentro de él. Honestamente, estaba tan desorientado con todo lo que pasó que no se dio cuenta. El alivio que llegó después de todo el dolor y la ansiedad se había desvanecido. Que Ida Tenya y Mineta Minoru todavía estaban aquí. Sí, supongo que lo hice bien, dijo Mineta, con lágrimas empezando a brotar de sus ojos. ¿Ves? Sabía que tú también eras un héroe. Dijo Midoriya con una sonrisa. Quiero decir, ¿por qué no lo estaría? Mineta está en el curso de héroe. Todoroki lo dijo sin rodeos. Y Ida, usando su mano ilesa, golpeó ligeramente la parte superior de su compañero de clase de doble color. Todoroki-kun, por favor lee el dibujo. Se escuchó una risa rápida cuando Feng Wang asintió. Luego comenzó a cojear hacia la puerta, habiendo terminado lo que había logrado. Pero luego se detuvo y se volvió hacia el grupo, con palabras todavía en su lengua. Una última cosa, el jefe de policía de Osu te visitará un poco más tarde. Él hablará contigo sobre tu acto de vigilantismo de una manera similar pero diferente a la mía. Es molesto y sofocante escucharlo, lo sé, pero de todos modos es importante. Todas las lecciones más importantes son las que a menudo se repiten. Nos vemos luego, jóvenes héroes. Dijo Feng Wang mientras abría la puerta. Luego, la heroína hizo una reverencia antes de salir de la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Sinceramente, esperaba que nos reprendiera pero fue una grata sorpresa y Ida comentó. Eso es lo que pasa cuando un maestro de Kung Fu enseña. La sabiduría críptica se te mete en los oídos, Mineta respondió. Aunque es mejor eso que algo que no tenga relación. Con la liga de villanos y ahora el asesino de héroes sueltos, tenemos que aprender todo lo que podamos, dijo Todoroki solemnemente. Ese miedo que se aferraba al fondo de sus mentes pasó a primer plano, creando una fuerte caída en la atmósfera. Y aunque Mineta quería reprender a su compañero de clase por ser tan negativo, tenía razón. Con toda la actividad de los villanos en los últimos meses, las cosas podrían empezar a convertirse en anarquía. La Liga de Villanos y Stein han demostrado que los héroes no son infalibles. Fueron capaces de alterar el orden social a una escala nunca antes vista. Bueno, no visto desde que All Might se convirtió en el símbolo de la paz. Esto podría ser suficiente para inspirar a todo tipo de villanos a redoblar sus esfuerzos. O peor aún, juntar sus fortalezas y formar una unidad realmente cohesiva. Diablos, ¿quién puede decir que la Liga de Villanos no está haciendo eso ahora mismo? Podrían estar reuniendo villanos expertos para formar un escuadrón de la muerte de élite.
Y a diferencia de la masa de matones genéricos utilizados en el ataque de Luz, podrían representar una seria amenaza para los que no están preparados. Entonces, antes de que ese caos se hiciera realidad, Mineta, Midoriya y todos sus amigos necesitaban fortalecerse. Lo suficientemente fuerte como para estar junto a los grandes héroes a los que admiran. Un golpe a la puerta sacudió al grupo de sus pensamientos. Y al abrirlo, vieron el manual del héroe, un héroe bajo y viejo, y un hombre alto con cabeza de perro y traje. ¿Era este el jefe de policía de Osu al que se refería Feng Wang? Sin embargo, antes de que el hombre pudiera hablar, entró una enfermera y miró directamente a Mineta. Luego se volvió hacia el hombre perro y comenzó a hablar. Mis disculpas señor, pero ha habido un nuevo desarrollo con las lesiones del señor Mineta. Así que necesitamos hablar con él inmediatamente. Oh, si ese es el caso, entonces sigue adelante, dijo el hombre, señalando hacia el niño más bajo. Mineta levantó una ceja cuando la enfermera se acercó a él, asegurándose de que pudiera moverse sin problemas. Debió haber habido más de una docena de preguntas que tenía al respecto. Y no ayudaron en nada las miradas absolutamente preocupadas de sus amigos. Y Ida parecía especialmente culpable. Sin duda culpándose a sí mismo por lo que Mineta estaba a punto de escuchar. Entonces, sin decir una palabra más, Mineta siguió a la enfermera fuera de la habitación. Lo llevaron por el pasillo hasta una sala de examen. Fue entonces cuando vio un maniquí de pruebas de choque mirando rayos X en la pared. Llevaba ropa semiformal y tomaba notas en un portapapeles. Y a pesar de las mutaciones físicas que se podían obtener de Quirks, esto fue de lejos lo más extraño que Mineta ha visto hasta ahora. Este es el Dr. Buster, un especialista en trauma que viene de visita desde Estados Unidos. Debido a que sus lesiones tenían un patrón de daño único, tuvimos que comunicarnos con él antes de continuar con su tratamiento, dijo la enfermera. El doctor se dio la vuelta, con el rostro completamente inexpresivo mientras asentía sin decir palabra a Mineta. Hola, respondió Mineta, preguntándose si este tipo no era solo un robot. Por favor disculpe mi silencio. Mi sintetizador de voz tarda un tiempo en procesar con precisión el tono, el timbre y la intensidad previstos, Buster dijo de repente. El robot empezaba a parecer más probable. ¿Eres? No soy un robot, solo un cyborg. Mi cuerpo es más del 80% mecánico, pero el resto es el cuerpo con el que nací. Pido disculpas por cualquier disgusto o decepción por esta revelación. Mineta solo asintió antes de que la enfermera la llevara a una silla. El niño más bajo observó cómo el doctor comenzaba a moverse rígidamente hacia el asiento abierto frente a él. Buster se sentó y señaló sin decir palabra la mano de Mineta. Su voz se encendió unos segundos después. ¿Cómo te va la mano y el hombro? Anoche sufrió bastantes daños. Todavía me duele un poco, pero creo que se está curando bien, Mineta respondió. Había algo en las palabras del doctor que lo inquietó. Y eso no se debe solo a la voz sintetizada del hombre. El hombre robótico asintió antes de entregarle su portapapeles a Mineta con un bolígrafo. Y al revisar el contenido, Mineta vio que era un formulario de información del paciente en blanco. Es genial escuchar eso. Si no te importa, ¿podrías completar esto? Tu amigo solo nos dio lo básico cuando entraste, así que nos faltan algunos detalles. Nos gusta mantener la información de nuestros pacientes lo más actualizada posible en caso de que regresen en el futuro, Buster dijo después de una pausa. El niño más bajo simplemente asintió y miró el primer espacio en blanco. Curiosamente, era su familia y su nombre de pila. Rápidamente puso el bolígrafo en la línea y comenzó a escribir solo para descubrir que cada personaje que hacía era confuso y descuidado. Mineta levantó una ceja antes de tacharla sucia. Esta vez intentó ser lo más metódico posible, pero acabó con el mismo resultado. Una profunda sensación de hundimiento se estaba instalando en el fondo de sus entrañas mientras intentaba una cosa más. Intentó dibujar un círculo. Ahora bien, si bien un círculo perfecto era imposible, Mineta podía crear consistentemente buenos círculos. Esta vez no, ya que los 5 círculos que dibujó eran completamente desiguales y grumosos. Doctor, creo que hay algo mal con mi brazo. Dijo Mineta, mirando hacia arriba. Lo sospechaba. Por favor, eche un vistazo a estos escaneos de su brazo derecho. Observe la línea en azul. Dijo el Dr. Buster, entregándole al niño más bajo una sábana laminada. Mineta lo tomó y examinó la cosa. Era un montón de líneas blancas apiladas en forma de brazo. Entre ellos estaba la línea azul que recorría todo el conjunto. En la palma y el hombro, la línea azul era mucho más delgada que el resto. Esa línea es un nervio bastante pequeño, pero importante.
Sirve como relé para todos los movimientos minuciosos que ocurren en el brazo. Pero debido a que se han dañado 2 puntos, el control motor fino se ha reducido considerablemente en el brazo derecho. Los atletas que sufrieron la misma lesión, específicamente los lanzadores de béisbol, vieron una caída en la precisión de hasta el 83%. El Dr. Buster lo explicó. El corazón de Mineta se hundió más que nunca. Aunque podía lanzar desde su izquierda, era su derecha lo que llevaba el peso de su corazón y su alma. Fue esta mano la que creó el arte en su tiempo libre. Fue la mano la que aprendió de Aizawa y luego de Fengwan. Fue la mano la que protegió a Ida. Fue la mano la que empezó todo con Midoriya. ¿Existen opciones de tratamiento? Mineta preguntó nerviosamente. No hay ninguno, principalmente porque cualquier tipo de tratamiento haría que el daño fuera permanente. Ya sea cirugía o el uso de un kit de recuperación, este nervio es extrañamente sensible a las fuerzas externas. Por lo tanto, es mejor dejar el nervio en paz y debería recuperarse en 7 u 8 meses. El Dr. Buster respondió. Mineta se reclinó en su asiento mientras un suspiro de incredulidad salía de sus pulmones. 8 meses sin poder utilizar su brazo derecho como de costumbre, fue casi como una broma de mal gusto. Su mañana empezó lo mejor que pudo con Ida y su maestra a salvo. Pero esto realmente hizo que el niño más bajo se preocupara por los días venideros. Capítulo 49. Fue al día siguiente. Y allí estaba sentado Mineta, en su cama, intentando practicar la escritura de su nombre. Pero cada vez resultaba más y más descuidado. El niño más bajo dejó escapar un gemido de frustración y se hundió en el colchón en ángulo detrás de él. Toda la destreza y delicadeza que tenía su brazo derecho había desaparecido. Si así fueran las cosas durante los próximos 8 meses, también podría aprender a usar su mano izquierda. Eso no quiere decir que todo estuviera perdido. Su brazo derecho todavía podía realizar grandes movimientos sin problemas. Y no hubo disminución en la fuerza general de su brazo ni de su mano. Así que, como mínimo, Mineta todavía podía usar el bastón y las artes marciales relacionadas con él. Pero esto sigue siendo una mierda. Hay tantos proyectos que tengo que dejar de lado hasta que mi mano mejore, pensó Mineta antes de mirar a Ida en la otra cama. Actualmente estaba leyendo un libro sobre el profesionalismo y la etiqueta de los héroes. Debido a la conversación que tuvo ayer con el jefe de policía, necesitaba repasar nuevamente el funcionamiento interno de Hero Society. Entonces, cuando llegara el momento, Ida sabría qué hacer y hasta dónde podrían llevar las cosas legalmente. Él era el líder de la clase 1A, por lo que necesitaba actuar como tal. Aunque aún así vale la pena. Mineta pensó mientras se acomodaba en su cama. Un golpe a la puerta llamó su atención y poco después se abrió. Midoriya pasó, vistiendo su disfraz de héroe, y saludó a los ocupantes. Buenos días chicos, ¿cómo se sienten? Dijo Midoriya, cerrando la puerta detrás de él. Oh Midoriya-kun, buenos días. Lo estamos haciendo bien, aunque Mineta-kun se siente un poco frustrado y Ida respondió dejando su libro. La subestimación de la década es como si estuviera escribiendo constantemente en gelatina. Pero ya basta de mí, ¿y tú, amigo? ¿Ese viejo con el que estás trabajando te está haciendo pasar por un mal momento? Mineta preguntó, señalando una silla libre en la habitación. Midoriya se acercó y se sentó antes de hurgar en la bolsa que llevaba. Absolutamente, el gran Torino es bastante intenso. Justo antes de venir aquí, teníamos un spar y él literalmente fregó el suelo conmigo. En este momento se está reuniendo con varios héroes aquí en Osu para discutir la situación con Stein. Y eso me deja esperando aquí hasta que termine. Midoriya respondió. Es extraño, uno pensaría que te traería para mostrarte el funcionamiento interno de los procedimientos de Ero. ¿Mencionó por qué? Preguntó Ida, ahuecándole la barbilla con el pensamiento. Bueno, Fengwan le entregó algo para Mineta-kun, algo para mantenerlo ocupado. Y me lo dio para entregarlo porque, él no quería ningún malentendido a su alrededor. Midoriya respondió después de una pausa incómoda. Mineta y Ida levantaron una ceja ante eso. ¿Qué fue lo que pudo causar malentendidos? Pero una vez que Midoriya sacó dicho objeto, el niño más bajo supo exactamente lo que significaba Gran Torino. En manos de Midoriya había un número de la mundialmente famosa revista para caballeros Worship, Ultra Premium y solo por suscripción. Pero no se trataba de una cuestión cualquiera de adoración. Era el extraño acertijo lleno de acertijos que encontraron Mineta y Kaminari. Esto planteó muchas preguntas en la mente de Mineta. En primer lugar, ¿por qué Sushifu hurgó entre sus pertenencias? 2. ¿Por qué se lo entregó a otros dos sabiendo que podría causar problemas? Y 3. ¿Por qué ahora?
Pero volviendo a la situación actual, el niño de cabello verde se sonrojaba, sin mirar a nadie mientras se lo entregaba a Mineta. Ida miró fijamente al niño más bajo, con gafas que reflejaban la luz de una manera particularmente siniestra. Mineta-kun, ¿podrías explicarme por qué has traído material de lectura tan explícito a tu pasantía? Preguntó Ida. Sí, esto en realidad no es lo que crees que es. De hecho, alguien destruyó las páginas originales y las reemplazó con garabatos. ¿Ves? Mineta respondió mientras mostraba una página al azar en la revista. Midoriya e Ida miraron hacia otro lado sonrojadas, con las manos protegiéndose el rostro. Y por más divertido que fuera ver a dos tipos intentando preservar su inocencia, este no era el momento. Mineta no dijo nada mientras seguía sosteniendo el libro, convirtiéndose en un faro de curiosidad. En algún momento, alguien tendrá que preguntarse qué estaba escrito en esto. Y afortunadamente para el niño más bajo, fue su pareja la que se dio primero. Midoriya lentamente se asomó a sus manos, con sus ojos verdes entrelazados por los garabatos casi incomprensibles. Tienes razón, dijo Midoriya, estudiando las formas con interés. Fue entonces cuando el presidente de su clase bajó la barrera para contemplar el extraño libro. Y su reacción fue, cuanto menos, inesperada. ¿Qué? Incluso si no participo en este tipo de obras, no deberían ser vandalizadas. ¿No conocen las dificultades que implica hacer incluso una revista normal? En esta era de las publicaciones digitales. Sinceramente, el descaro de algunas personas, dijo Ida con una sorprendente cantidad de angustia. Y mientras Mineta lo observaba hacer todo tipo de gestos salvajes, se preguntó si Ida también tenía un lado oscuro secreto. Es cierto que Mineta ya lo vio con el encuentro de Ida con Stein. Mineta-kun, ¿por qué tienes esto exactamente? Preguntó Midoriya, devolviendo la atención del niño más bajo al asunto en cuestión. Lo encontré al azar con caminar y nunca lo tiré a la basura. Y un día, cuando decidí estudiarlo, la cosa esconde un gran secreto. Lo creas o no, pero la cosa es un mapa del tesoro, Mineta respondió. El niño más bajo juró que sus ojos casi explotaron de sus cuencas. Pero solo segundos después vio que sus expresiones volvían a la razón y a la duda. ¿De verdad, Mineta-kun? Eso suena un poco inverosímil, Ida preguntó antes de ajustarse las gafas. Sí, probablemente sea una broma elaborada, dijo Midoriya, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. Pensé lo mismo, pero mira a esta Midoriya. Mineta respondió sosteniendo la primera página de una manera particular. El niño de cabello verde miró fijamente los garabatos, solo para notar precisamente lo que llevó a Mineta por este camino. ¿Es ese el logotipo de Figurove? ¿Y esos son números de serie? Preguntó, admirando a su pareja. Mineta solo respondió con un gesto de asentimiento cuando vio que los engranajes giraban en la cabeza de Midoriya. El niño de cabello verde se sentó en silencio antes de mirar a Mineta, con curiosidad escrita en todo su rostro. ¿El siguiente código fue más fácil o más difícil? Fue más o menos lo mismo, averiguar más números de serie. Pero los dos siguientes fueron tan absolutamente una mierda que me sorprende que Kaminari y yo lo hayamos superado. El primero fue un acertijo sobre cómo encontrar a una determinada persona en un lugar y momento determinados basándose en el movimiento de otra persona. El siguiente paso fue clasificar palabras de un folleto desordenado en busca de palabras específicas utilizando un antiguo poema occidental. Y ahora estamos atrapados en este acertijo. Norte y sur, una vez fue uno, pero ahora está ausente en más de dos. Y aunque se opongan, estarán atados por fuerzas mayores que la sangre. Mineta explicó. Midoriya comenzó a reflexionar sobre esa última afirmación mientras Ida soltaba una tos. Esto atrajo la atención del niño más bajo, que esperaba pacientemente la respuesta de su presidente de clase a esto. Mineta-kun, estos no son acertijos. Los acertijos tienen pistas dentro de ellos que tienen sentido. Pero según lo que dijiste, son demasiado extravagantes para ser algo más que una pérdida de tiempo. Creo que es mejor parar antes de que te sientas terriblemente decepcionado, dijo Ida. Ida-kun, ese último acertijo me convenció de que, porque es tan complejo, este tesoro es real. Ningún bromista vivo necesitaría tanto esfuerzo para aprender todo esto solo para engañar a alguien. Sería completamente absurdo. Midoriya respondió mientras miraba al presidente de su clase. ¿Y entonces qué pasa si esto pertenece a algún elemento criminal? Nos estamos poniendo en peligro al discutir esto. Y nos dijeron que no hiciéramos cosas ilegalmente, ¿recuerdas? Preguntó Ida. Lo sé, pero no creo que un villano o un criminal haya hecho esto. Si lo hicieran, utilizarían sus propios códigos y sistemas de cifrado.
No hay un montón de acertijos que cualquiera que fuera lo suficientemente inteligente u observador pudiera resolver. Al igual que este último, sé la respuesta. Si alguien no quisiera que cualquiera lo encontrara, todavía estaría pensando en el significado del acertijo, Midoriya explicó. Ida abrió la boca pero no salieron palabras. Luego comenzó a reflexionar sobre las palabras del niño de cabello verde, dejando a Mineta libre para hablar. Entonces, ¿de qué se trata el enigma? No pude sentirlo. Preguntó Mineta. Eso se debe a que necesitas saber muchas curiosidades íntimas sobre héroes y villanos. Unidos por fuerzas mayores que la sangre y una vez fue uno pero ahora está lejos en más dedos, insinúan las identidades de los sujetos del enigma. ¿Has oído hablar alguna vez de la guerra polar? Preguntó Midoriya. ¿No fue esa la serie de batallas entre el héroe Gauss y el villano Revulsión? ¿Qué pasa con ellos? Preguntó Ida. No eran solo némesis, eran hermanos, gemelos siameses con dos mitades de un Kirk magnetista. Estuvieron atados al hombro durante la mayor parte de su infancia. Pero cuando fueron separados quirúrgicamente antes de la escuela secundaria, los gemelos se separaron. Uno se convirtió en un estudiante modelo, el otro se convirtió en un rebelde. Y al graduarse, estalló su primera batalla. Desde entonces, se convirtieron en los peores enemigos y lucharon desde Hokkaido hasta Okinawa, Midoriya explicó. Mineta comenzó a asentir y finalmente vio hacia dónde iba esto. El acertijo describía a los hermanos en su totalidad. Sus vidas, sus poderes, su vínculo, su odio, todo estaba ahí. Pero había una parte que el niño más bajo todavía no entiende del todo. Si esa es la respuesta al enigma, ¿cómo se relaciona eso con esta búsqueda del tesoro? Preguntó Mineta, mostrándole una vez más la revista a Midoriya. ¿Encontraste esto en Musutafu? Preguntó, a lo que Mineta asintió en respuesta. Bueno, los gemelos pelearon en Musutafu 8 veces en 8 zonas diferentes. Quien hizo esto probablemente escondió el tesoro en una de esas 8 áreas. Los enigmas que vienen después de esto deben ser los de limitar la búsqueda, Midoriya respondió. Mineta asintió cuando las piezas comenzaron a encajar en su lugar, todo estuvo conectado todo el tiempo. En ese momento, Ida tosió, atrayendo la atención de los dos niños hacia el presidente de su clase. Aunque me alegra que ambos hayan llegado a una respuesta, aún persiste el problema de los peligros que esto podría suponer. Si bien es posible que no haya ningún criminal involucrado, aún podríamos violar la ley al estar en lugares donde no deberíamos estar. Así que antes de que ambos continúen, ¿pueden prometerme que no superarán los límites legales? Después de todo, estamos intentando ser héroes en el entrenamiento. Preguntó Ida. Por supuesto, Ida-kun, la charla de ayer me lo recordó, Midoriya respondió. Lo tienes, presidente de clase. Intentaremos no meternos en más problemas. Mineta respondió. Bien, ahora permíteme ayudarte con esto. He adquirido curiosidad por este extraño rompecabezas y no descansaré tranquilo hasta ayudar a resolverlo. Es lo mínimo que puedo hacer desde que me ayudaste con el asesino de héroes, y Ida añadió, dejando a un lado su libro antes de levantarse. Fue algo sorprendente para Mineta y Midoriya. Pero dadas las circunstancias, también podrían aunar sus conocimientos. Cuanto antes se solucione esto, mejor. Entonces, una vez que Ida se sentó junto a Midoriya, Mineta pasó a la página siguiente. Los garabatos allí eran tan incomprensibles como el anterior. Pero con 2 cerebros extra, el chico más bajo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que se descifrara el código. Habrá una respuesta a este enigma. Capítulo 50. Mineta fue dado de alta temprano al día siguiente del hospital, lo que le permitió regresar al templo del cielo y la tierra con Fenghuang. A partir de ahí, pasó el resto de su semana de pasantía, puliendo sus técnicas de batuta y aprendiendo importantes conceptos de batalla. Y aunque su tiempo aquí fue corto, cada último segundo resultó valer la pena. Aunque, Mineta deseaba que las sesiones de meditación hubieran producido más respuestas. Cada noche era muy parecida a la anterior. Silencio y reflexión sobre los errores del pasado. Y aunque le hizo más consciente de sus demonios internos, el niño más bajo todavía no sabe nada sobre sí mismo. Ten paciencia, mi joven alumno, todas las respuestas llegarán a su debido tiempo, dijo Fenghuang. Mineta saltó cuando se giró hacia la puerta de su habitación prestada. Acababa de terminar de revisar todas sus pertenencias y estaba listo para partir. Una vez que se calmó, finalmente hizo la pregunta que ha estado en su mente desde el primer día. ¿Eres algún tipo de psíquico? Siempre sabes lo que estoy pensando. Por supuesto que no soy psíquico, ni siquiera los restos de mi Kirk me dan ese tipo de poder. Piense en ello simplemente como la intuición de un maestro y una madre.
Mi trabajo es asegurarme de que ustedes, los jóvenes, se conviertan en buenos individuos, dijo Feng Wang riendo. Con esta respuesta, Mineta se dio cuenta de algo en lo que realmente no había pensado. Durante toda esta semana aprendió muchas cosas de su maestro, pero nunca aprendió nada sobre su maestro. Por otra parte, un profesional mantiene su vida personal fuera de su trabajo. Aún así, soy bastante egoísta, pensó Mineta al cerrar su estuche de disfraces. Luego se puso la mochila y se puso de pie, listo para partir. Entonces gracias por poner tanto esfuerzo en esta pobre rata. Haré todo lo posible para continuar lo que me enseñaste. Dijo con una reverencia. Y gracias por ser un estudiante maravilloso. Por favor, lleva estos regalos para ayudarte en tu viaje. Feng Wang respondió inclinándose antes de entregarle a su estudiante una bolsa de mano de tamaño mediano. Mineta asintió con la cabeza y tomó la bolsa. Pero por curiosidad, el niño más bajo decidió ver qué había dentro. Lo que vio fueron 5 recipientes, cada uno con 4 panecillos de cerdo, 4 botellas grandes de té y una camiseta con el nombre del templo impreso en negrita. Mineta miró a su Shifu, quien le estaba dando una sonrisa de gato astuta. ¿Realmente lo estaba usando como mono publicitario? Cuéntales a tus amigos sobre nosotros, mi maestría agradecería a los estudiantes adicionales, dijo Feng Wang riendo. El día siguiente llegó poco después de que Mineta partiera del templo. Y, naturalmente, empezó como cualquier otro día. Se reunió con Midoriya e hizo una pequeña charla sobre lo que ha sucedido desde Osu. Sin embargo, lo que no se discutió fue lo que aprendieron. Y el niño más bajo podía sentirlo, su pareja quería sorprenderlo y viceversa. ¿Ni siquiera una pequeña pista? Mineta preguntó mientras los dos caminaban por los pasillos de UA. No. No, a menos que compartas lo que tienes. Midoriya respondió con una sonrisa. Lo siento, las enseñanzas de Shifu son demasiado asombrosas para describirlas con palabras. Supongo que tendremos que esperar hasta Hero Fundamentals. ¿Alguna vez has pensado en cómo les iba a los demás? Midoriya preguntó después de una pausa momentánea. A veces me recuerda que no estoy solo en un sufrimiento críptico. Por supuesto, el caso de Ida fue un poco diferente, pero al final las cosas salieron bien de alguna manera. Mineta respondió con un suspiro. Gracias a ti. Midoriya respondió dándole palmaditas en la espalda a su compañero. Los dos se detuvieron ante las puertas del aula 1A. Y ya escucharon algo del caos habitual que ocurría en su interior. Mineta y Midoriya se miraron con cautela antes de abrir la puerta. ¿Qué les pasa a sus compañeros a primera hora de la mañana? Eso es realmente Bakugou. Zero se rió y las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Qué pasa con el pelo? No pude reconocerte. Kirishima preguntó, riéndose también a carcajadas. No te rías, carajo, está pegado como una mierda a una manta, gruñó Bakugou, con las manos temblando como si quisiera estrangularlas. Pero lo que fue más increíble que su sorprendente muestra de moderación fue su cabello. En lugar del estallido estelar puntiagudo por el que era conocido, el cabello de Bakugou fue cuidadosamente peinado para que pareciera un verdadero hombre de negocios. Honestamente parecía ridículo, pero a Mineta le parecía perfectamente bien permanecer en silencio. Después de todo, ya tenía un pie en la tumba desde el festival deportivo. Los dos niños oyeron entonces una exhalación pesada pero concentrada. Y volviendo a la fuente, Midoriya y Mineta se enfrentaron a otra visión increíble. Uraraka, en una postura firme, exudaba un aura de concentración aterradora mientras atravesaba algunas formas de artes marciales. A juzgar por lo constantes e impactantes que eran sus movimientos, era obvio que su tiempo con Gunea valió la pena. Parece que la pasantía de Uraraka-san fue un éxito, Midoriya comentó mientras observaba atentamente sus movimientos. No es broma, odio ser el tipo que va en su contra, dijo Mineta con una risa nerviosa. La muchacha en cuestión entonces los notó y su lado alegre regresó inmediatamente. Buenos días, chicos, ha pasado un tiempo. ¿Cómo te sientes? Uraraka preguntó. Estoy bien considerando todas las cosas. Ha sido una semana bastante dura. Midoriya respondió, alejándose un poco cuando Uraraka se acercó demasiado. De acuerdo, no ha sido fácil, dijo Mineta asintiendo. Y eso ni siquiera estaba relacionado con su encuentro con Stein. Pero como eso se ha ocultado, es mejor que el chico más bajo no lo mencione. Aunque ahora que pensaba en ese incidente, Mineta comenzó a buscar a la otra persona involucrada. ¿Dónde está Ida? Uno pensaría que ya estaría aquí, siendo súper puntual. Mineta se detuvo al oír que la puerta se abría detrás de él. Luego se preparó rápidamente para lo que vendría después. Un grito autoritario de saludo. Buenos días a todos. Pido disculpas por mi tardanza. Y allí estaba él.
Ah, buenos días Iida-kun. ¿Qué pasó? Normalmente llegas mucho antes. Midoriya preguntó, dándose la vuelta. Eso se debe a que Tensei Nisan finalmente fue dado de alta del hospital. Me estaba asegurando de que estuviera instalado antes de venir aquí. Él respondió con una voz mezclada con un tono agridulce. Al escuchar al presidente de su clase hablar de su hermano, de repente todas las miradas se dirigieron hacia él. Todas las conversaciones se calmaron mientras todos lo miraban tentativamente. Incluso Bakugou dejó de limitar a Kirishima y Zero a ese nombre. Y con ese cambio de tensión, Iida también lo hizo. ¿Se enteró de Stein? Preguntó Mineta, ya que esa era la pregunta que todos tenían en mente. ¿Cómo no puede? El tipo perdió las piernas por culpa de ese psicópata, comentó Kaminari. No puedo imaginar lo que está sintiendo al escuchar al villano que lo paralizó escapar. Sé que no me sentiría muy feliz, dijo Mina con el ceño fruncido. Los demás comenzaron a susurrar sobre la situación que rodeaba a Stein. El asesino de héroes desapareció por completo después del ataque de Osu. Y a pesar de tener información más precisa gracias a Feng Wang y Mineta, nadie pudo encontrar ni un cabello de él. Combinado con la creciente presencia de la Liga de Villanos, dejó a todos adivinando qué pasaría después. Pero para romper la ansiedad estaba el presidente de su clase, quien levantó su mano derecha por encima de su cabeza. Aprecio la preocupación de todos, pero está bien. Aunque Tensei Nisan estaba frustrado porque ya no podía trabajar, sigue teniendo esperanzas sobre el futuro. Después de todo, dijo que tenía un hermano pequeño confiable con quien contar, dijo Iida con una suave sonrisa. ¡Au! Eso es genial. Ojalá tuviera hermano o hermana. Uraraka arrulló antes de murmurar esa última parte. Bueno, sí, pero eso no es todo. Puede que herede el nombre Ingenium, pero no valdrá nada sin grandes personas a mi lado. Entonces respondió Iida. Luego se inclinó profundamente ante la clase 1A, proyectando su alma por las palabras que salían de su boca. Gracias por todo. Espero que sigas apoyándome. Vaya, presidente de la clase, ¿de dónde viene esto? Por supuesto que tienes mi apoyo. Kirishima preguntó con una sonrisa. Siempre estás aquí para nosotros, así que es natural que hagamos lo mismo por ti. Yaoyorozu añadió asintiendo. Cuando todos comenzaron a intervenir con sus comentarios, Mineta notó que Iida lo miraba por un momento. Los ojos del presidente de la clase decían: el hermano sabe lo que pasó, lo que permitió que el niño más bajo reconstruyera lo que ocurrió entre los hermanos. Iida Tensei debe haber reforzado lo que Fenguna le había enseñado a su hermano menor. Luego tuvo que subrayar la importancia de contar con un buen sistema de apoyo en el que confiar. Debe haber querido que Iida tuviera éxito donde él fracasó, pensó Mineta mientras veía a la clase 1 a hablar con el presidente de su clase. La puerta se abrió de nuevo y entró Aizawa, luciendo tan cansada como siempre. Todos se detuvieron mientras miraban en silencio a su maestro, quien les devolvió la mirada. Luego sus ojos comenzaron a estrecharse lentamente. La clase 1 corrió rápidamente a sus asientos, se sentó y esperó pacientemente a su maestra. Aizawa caminó hasta el podio y dejó su carpeta en el suelo. ¿Será esto algo habitual? Preguntó claramente, volviéndose hacia la clase. No, Sir. Bien, ahora vamos a devolverte a nuestra rutina habitual, dijo Aizawa mientras abría su carpeta. Capítulo 51. No pasó mucho después de su período de clase matutino, solo aprendí nuevamente tus materias mundanas estándar. Pero a medida que Hero Fundamentals se acercaba, la energía de la clase 1 comenzaba a desbordarse. Parece que todos sintieron lo mismo que Midoriya y Mineta esa mañana temprano. Quieren mostrar todo lo que aprendieron. Y por suerte, ese momento era ahora. Allí se encontraba la clase 1 ante la entrada de Ground Sigma, un área que se asemeja a una enorme zona de construcción con opciones de movimiento vertical u horizontal. Y por razones obvias, Zero estaba emocionado de entrar allí. Uraraka también parecía bastante ansioso, aunque por una razón completamente diferente. Aquí vamos, primera batalla real desde mi lesión, dijo Mineta mientras giraba los hombros. Luego revisó 2 veces su bandolera de béisbol, que estaba modificada para su lado izquierdo, y el bastón que colgaba de su cadera. Todo estaba listo. Al mirar a su alrededor, pudo ver que sus compañeros de clase eran iguales. Curiosamente, Midoriya estaba estirando intensamente las piernas mientras caminaba y jugueteaba con algún dispositivo en su brazo. Será interesante ver de qué se trata. Bienvenidos de nuevo, jóvenes héroes. Ha pasado un tiempo. Olmig lo saludó mientras caminaba casualmente hacia la clase 1A. Mineta parpadeó mientras miraba al héroe número 1. Esta tiene que ser una de sus entradas más planas hasta ahora y todo el mundo lo sabe.
Pero antes de que los comentarios pudieran salirse de control, el héroe pasó rápidamente a la lección de hoy. De todos modos, como todos ustedes acaban de terminar sus pasantías, veremos cuánto han desarrollado en ese corto periodo de tiempo. Sin embargo, también quiero ver cómo son tus hábitos de relación. Entonces, el ejercicio de hoy es un Team Right Time Attack. Dijo Olmigos. Incursión del equipo Ataque del Tiempo. ¿Qué implica eso, Sensei? Yaoyorosu preguntó, levantando la mano. Olmig procedió a chasquear los dedos y un robot volador del tamaño de una pelota de baloncesto comenzó a flotar a su lado. Dentro de estos terrenos hay 8 de estos pequeños bichos, robots objetivo. Y tu objetivo es apagarlos lo más rápido que puedas con un compañero. Sin embargo, estos tipos no lo harán fácil ya que todos están programados para responder de manera diferente, algunos de ellos incluso están armados. Pero un solo golpe y caerán. Así. Olmig levantó la mano hacia el robot y pinchó la cosa con un solo dedo. El robot objetivo inmediatamente dejó de moverse y cayó al suelo con un fuerte golpe. Justo encima del pie izquierdo de Olmig. El símbolo de la paz hizo una mueca y lentamente regresó a la clase, conteniendo claramente el dolor. ¿Qué tan pesado era eso? Hay un consejo. Intenta que no te caiga encima, joven Ida, ya he hecho las parejas al azar. ¿Te importaría leerlos en voz alta? Dijo lentamente mientras sostenía un trozo de papel hacia el presidente de la clase. Ida aceptó rápidamente la lista y la desplegó para anunciar el contenido que contenía. Fue extraño no verlo con su brillante armadura. Pero Mineta supuso que tenían que vivir según su historia de portada para no revelar su participación con Stein. Veamos primero, tenemos Midoriya-kun y Mineta-kun. Dijo, mirando a la pareja en cuestión. Uno también centró su atención en ambos, y el silencio se apoderó del espacio que los rodeaba. Sin embargo, eso no pudo calmar el ánimo del chico más bajo. Mineta y su compañero finalmente pudieron mostrar exactamente lo que estaban destinados a ser. El primer dúo maravilloso. Muy bien, siempre quise ver cómo son del mismo lado. Kirishima gritó emocionada. Y ninguno de nosotros va a estar en la peor situación. Estoy totalmente a favor de esto. Mina respondió asintiendo. Mineta se volvió hacia la chica rosa, con los ojos entrecerrados por las implicaciones de esas palabras. ¿Realmente no era partidaria de ir en contra de él y de Midoriya? Por otra parte, dada su reacción ante sus hipotéticas tácticas del festival deportivo, fue una reacción justa. ¿Quién no se sentiría molesto por ir contra viento y marea? Elegí específicamente a esos dos para ir primero y mostrarles el tipo de trabajo en equipo que estoy buscando. Estoy seguro de que todos conocéis esas historias en las que los héroes se interponen entre sí. Si un aliado recibe un ataque o se estrella contra él durante una maniobra a alta velocidad, el costo de un error de ese tipo podría ser inmenso, dijo Olmig. ¿Por qué no entiendo el sentido de esto? Si la gente se mantuviera alejada del maldito camino, entonces no tendría ningún problema. No tengo que preocuparme por el fuego amigo ni por cosas así, dijo Bakugou, todavía tratando de arreglarle el cabello. Aunque a Mineta no le gustó mucho la actitud de la granada humana, admitió a regañadientes que Bakugou tenía razón. Si la cooperación de uno no es al menos medio decente, tener problemas ni siquiera empezaría a describir las cosas. Luego, Olmig procedió a señalar a Midoriya y Mineta, haciéndoles un gesto para que se acercaran. Es por eso que observarás cómo se hace. Ahora, jóvenes, ¿están listos para entrar en el desafío? Olmig preguntó mientras los dos daban un paso adelante. Mineta admiró a Midoriya mientras su compañero le devolvía la mirada. Luego los dos asintieron y se enfrentaron al símbolo de la paz, el fuego en sus ojos se intensificó. Sí, todo podría. Los dos gritaron. Y sin decir una palabra más, Midoriya y Mineta entraron al vestíbulo a medio terminar de Ground Sigma e inmediatamente vieron un objetivo flotando en el centro de la habitación. Los dos se acercaron cuidadosamente, teniendo cuidado de ver si hacía algo. Pero después de unos segundos, se relajaron sabiendo que no era así. Tu tiempo comienza en el momento en que cierras ese primer objetivo. No puedes salir de la habitación hasta que eso suceda, así que piensa detenidamente cómo abordar esta redada, Olmig dijo por el intercomunicador. Si ese es el caso, pensemos en un plan de batalla. No hay ningún mapa ni ninguna señal de dónde están los otros 7, ¿nos dividimos y buscamos primero? ¿O deberíamos manejarlo habitación por habitación? Pero dado que Olmig habló sobre los objetivos, es posible que estén armados con cosas que solo podrían abordarse como un equipo. Midoriya sugirió mientras apoyaba una mano en su barbilla. Eso es probablemente lo mejor.
Si nos separamos, ambos podríamos quedarnos atrapados en algo desagradable y aumentar nuestro tiempo. Déjame agarrar una buena piedra primero. No quiero desperdiciar pelotas de béisbol y podríamos simplemente tirarlas desde la puerta para ahorrar tiempo, dijo Mineta antes de mirar a través de un montón de escombros. Había muchos trozos deformes, pero había algunos buenos escondidos. Entonces, con 3 colgando sanos y salvos de sus caderas, Mineta preparó el cuarto estirando su brazo izquierdo. Luego él y Midoriya fueron a la puerta que conducía al campo de entrenamiento. El niño de cabello verde puso una mano en el pomo de la puerta mientras Mineta se daba la vuelta, con los ojos fijos en el objetivo. Su cuerpo pasó por las formas, el brazo izquierdo comenzó a dibujar el arco. El trozo de hormigón se sintió pesado contra sus dedos cuando llegó al momento de soltarse. Hizo que el niño apreciara todos los refuerzos que el armero del templo del cielo y la tierra había hecho a su guante. El trozo de hormigón navegó hacia adelante como una bola rápida estándar de 4 costuras y clavó el objetivo muerto en su centro. El robot cayó al suelo cuando Midoriya abrió la puerta y recogió a Mineta mientras lo hacía. La siguiente zona era un pasillo con pared seca sin pintar. Había 2 puertas a las habitaciones adyacentes y una bifurcación al final del pasillo. El robot objetivo estaba en el centro del pasillo, junto a una de las puertas. Sin dudarlo, Mineta sintió que Midoriya lo levantaba y lo arrojó hacia el objetivo. Fue algo extraño que tu mejor amigo te lanzara de cabeza. Pero el chico más bajo sabía que no tenían exactamente tiempo para ser formales. Mineta sacó su bastón y lo extendió, haciendo un swing mientras pasaba. Sin embargo, el robot simplemente se apartó del camino del ataque. Eso fue hasta que un puño envuelto en chispas verdes lo golpeó. Midoriya corrió rápidamente más allá de la cáscara de acero que caía y agarró a Mineta antes de que chocara contra la pared. Lo siento por eso, dijo Midoriya, bajando la cabeza tímidamente. Está bien, amigo, lo esperaba totalmente. Dijo Mineta, dejando que sus nervios se calmaran. Miró hacia ambos pasillos y no pasaba nada fuera de lo normal en ninguno de los caminos. Luego, el niño más bajo miró a Midoriya y señaló entre las 2 direcciones, planteando una pregunta silenciosa. ¿A dónde? Tengo la sensación de que de todas formas volveremos a duplicar nuestra apuesta. Vamos a la izquierda. Dijo Midoriya cuando comenzó a moverse en esa dirección. Mineta se tomó un momento para mirar atrás y se dio cuenta de que nunca habían estado en las otras habitaciones. Bueno, si realmente necesitan dar marcha atrás, él lo mencionará entonces. Los 2 niños atravesaron el siguiente par de puertas y se encontraron en un amplio atrio. El tragaluz no estaba completo y había montones de material de construcción por todas partes, pero parecía un buen lugar para descansar. Bueno, excepto el robot gigante en el centro de la habitación. Midoriya dejó de correr mientras Mineta miraba fijamente a su siguiente oponente. La cosa tenía aproximadamente 3 veces la altura de Olmigt y el doble de ancho. Sostenía un gran escudo que coincidía con su altura en su izquierda y un largo bastón en su derecha. Y finalmente, el robot quedó cubierto de gruesas placas de acero como un caballero medieval. También era bípedo, lo que lo hacía diferente a cualquiera de los robots SWA que habían visto hasta ahora. ¿Qué carajo? Dijo Mineta mientras se le formaba un sudor frío en la frente. ¿Dónde está el objetivo en eso? Preguntó Midoriya, analizando la cosa de la cabeza a los pies. Casi como si estuviera respondiendo, el gigante movió su escudo de manera burlona. Y allí estaba el robot objetivo, enclavado en su placa pectoral izquierda, protegido por una jaula de metal fuertemente tejida. Fue aquí donde Mineta llegó a una conclusión acertada, a lo que también había llegado Midoriya. Antes de que el gigante de acero comenzara a acercarse a ellos, el niño de cabello verde huyó con Mineta a cuestas. Los 2 terminaron nuevamente en el pasillo anterior. Midoriya solo se detuvo cuando estaban en la otra puerta que ignoraron antes. Mineta se escapó de las manos de su amigo y se acercó a la puerta. Primero echemos un vistazo. No queremos volver a encontrarnos con esas tonterías, dijo Mineta, señalando la última habitación. Definitivamente. Averigüemos cómo tratar con él más tarde, Midoriya respondió señalando con el pulgar la puerta anterior. Los 2 se centraron entonces en el que tenían delante. Con un solo gesto de Mineta, el niño de cabello verde abrió lentamente la puerta y los 2 miraron a través de ella. De hecho, la puerta conducía al exterior, donde yacían equipos de construcción y montones de material de construcción. Había un camino de tierra claro hacia el marco de un nuevo complejo. Lo que no vieron, sin embargo, fue un robot objetivo.
Debemos actuar con cuidado, no sabemos qué hará el objetivo, dijo Midoriya mientras abría completamente la puerta. Entonces correré un poco y veré qué puedo encontrar, dijo Mineta mientras salía rápidamente. La suave suciedad amortiguó sus pasos a medida que avanzaba. El niño más bajo se escondió brevemente detrás de una pila de leña antes de mirar a la vuelta de la esquina. Todavía nada. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar nuevamente, Mineta escuchó un suave zumbido detrás y encima de él. ¡Mierda! Mineta se dio la vuelta y miró hacia arriba. Y allí estaba, flotando sobre su cabeza, el robot objetivo. Si bien este no estaba rodeado de montículos de acero como el otro, había un marco fijo a su alrededor. A ese marco estaban unidos unos cuantos chorros, 2 cilindros bastante grandes y 2 miniguns giratorios. Ambos estaban dirigidos directamente al niño más bajo. Mineta-kun. Da un paso atrás. Hizo precisamente eso y, como muchas veces antes, Midoriya pareció protegerlo. Pero a diferencia de todas esas otras veces, esta vez el niño de cabello verde estaba preparado. Frente a Midoriya había un escudo, la puerta que los condujo primero al exterior. Mineta tuvo que sacudirse el shock antes de ir a mirar alrededor del escudo improvisado. El objetivo disparaba lo que parecían ser balas de pintura y regresaba lentamente al nivel del suelo. Midoriya, va a caer al suelo. En mi marca, le empujas esta puerta. Entonces, si lo esquiva, lo golpearé con un lanzamiento, dijo Mineta, quitándole una pelota de béisbol a su bandolera. Nos retiraremos si eso no funciona. Y luego descubrimos cómo se comporta. Midoriya respondió asintiendo. Lo tienes. Akundute. Dijo Mineta después de entrar en su forma de lanzar. El cuerpo de Midoriya brillaba un poco más, las chispas verdes se intensificaban mientras apoyaba su mano derecha en el centro de la puerta. Con un empujón decidido, el niño envió la cosa hacia adelante a una velocidad sorprendente. Sin embargo, a pesar de ello, el robot se deslizó suavemente hacia un lado y evitó el trozo de metal. Fue entonces cuando los ojos de Mineta se dirigieron al objetivo, con su cuerpo ya durante la mayor parte del lanzamiento. Con algunos pequeños ajustes, la pelota se lanzó desde sus dedos. Pero, al igual que el último proyectil, el robot lo esquivó antes de que sus armas comenzaran a girar nuevamente. El niño más bajo se quedó paralizado, esperando que su compañero lo agarrara y corriera. Lo que ocurrió en cambio fue que una de sus bolas de pelo fue arrancada y lanzada. El robot dejó de girar sus armas antes de apartarse del camino. Y recién ahora Midoriya recogió a Mineta y salió corriendo. El niño más bajo miró al niño de cabello verde, listo para preguntarle qué pasaba con la demora. Esas preguntas, sin embargo, murieron cuando vio los engranajes girando en su cabeza. ¿Notaste algo?, preguntó Mineta. Cuando atacamos ese objetivo dejó de intentar disparar. Él respondió. Mineta dejó esas palabras colgadas en su mente por un momento. El objetivo dejó de atacarlos para esquivarlos rápidamente. Y, de hecho, también ocurrió lo contrario. Cuando estaba disparando, el objetivo se movía bastante lentamente. Si así se comportara, ¿cómo podrían aprovecharlo? Deberíamos seguir probándolo. Ver qué otras garrapatas podríamos encontrar, dijo Mineta, rompiendo con sus pensamientos. Entonces intentémoslo desde diferentes ángulos. Tarde o temprano encontraremos un punto débil. Así que por favor no me odies por esto. Midoriya respondió con una sonrisa nerviosa. Antes de que Mineta pudiera preguntar, el niño de cabello verde cavó sus pies en la tierra y corrió hacia el otro lado. El robot que los perseguía se detuvo y preparó sus armas, pero Midoriya arrojó a Mineta. El corazón de Mineta se congeló mientras las armas seguían girando. Pero para su suerte, se acercaba a la distancia de swing antes del primer disparo. Entonces, con un simple movimiento de su bastón, obligó a la cosa a esquivarla. Luego, Mineta lanzó una bola de pelo al lugar donde iba a aterrizar, suavizando su aterrizaje. Al darse la vuelta, vio a Midoriya luchando con el objetivo. Y aunque el robot esquivaba todos sus ataques, lo que sorprendió a Mineta fue cómo su compañero combinaba a la perfección las patadas con sus golpes. Honestamente, le hizo olvidar el hecho de que Midoriya le arrojó la cabeza larga hacia las armas de fuego. Pero no era momento para la semántica. El niño más bajo rápidamente corrió hacia su bola de pelo y se lanzó a la batalla. Cronometró su salto para que coincidiera con la patada de Midoriya. Una vez que el objetivo se apartó del camino, Mineta entró balanceándose con su bastón. Y cuando esquivó eso, Midoriya siguió con un puñetazo desde el otro lado. Otra esquiva, pero Mineta la cortó con un empujón. Esto había iniciado un ciclo.
uno con el que el robot tuvo dificultades mientras la coordinación del dúo se pulía a la perfección. Honestamente, parecía como si Midoriya y Mineta estuvieran realizando una danza ritual. Y fue esto lo que permitió que se formara una nueva idea. El siguiente golpe de bastón de Mineta falló nuevamente. Pero por la forma en que se movía el objetivo, hizo algo arriesgado. Aprovechando el impulso de su golpe, le arrojó el testigo. Y aunque lo esquivó de nuevo, Midoriya atrapó el bastón y se lanzó hacia el objetivo mientras aún estaba en movimiento. Se escuchó un ruido sordo. El robot voló de regreso y cayó a la tierra. Ya no se movía. Lo conseguimos, buen trabajo, Mineta-kun, jadeó Midoriya mientras le devolvía el testigo a su compañero. Tú también, hombre. Ahora, vamos a buscar al resto de estos tontos, Mineta respondió asintiendo. Realmente tuvo que contenerse mientras la adrenalina corría a través de él. Lo que acaban de hacer se sintió increíble. Le hizo preguntarse hasta dónde podrían llevar ese movimiento. O incluso cuántas otras técnicas podrían realizar. Y cuánto más podrían crecer. Capítulo 52. Mineta y Midoriya procedieron a cazar a los otros objetivos, destruyéndolos con técnicas nuevas y antiguas. Fue aquí donde el dúo aprendió cómo el otro amplió su lista de movimientos. Al parecer para Midoriya, se inspiró en la forma en que luchó su mentor de prácticas, Gran Torino. Y usando las imágenes del Festival de Deportes de las peleas de ida, se le ocurrió un nuevo estilo de lucha. Sin embargo, todavía se estaba trabajando en un nombre para ello. Sin embargo, no todo salió como ellos querían y el último objetivo, el gigante fuertemente blindado, resultó ser demasiado. No importaba qué maniobra se utilizara contra él. Ni Mineta ni Midoriya podían hacerle nada. El objetivo era demasiado fuerte y estaba demasiado bien blindado para que cualquiera de sus habilidades actuales pudiera funcionar. Y así, los dos agotaron un reloj invisible que All Might había puesto, poniendo fin a la carrera. Fue bastante frustrante porque regresaron derrotados. Ni siquiera el estímulo de sus compañeros pudo ayudar a la decepción. Esto solo demuestra que Mineta y Midoriya todavía tienen mucho que aprender. Pero eso es para el futuro, como dijo All Might. Por ahora, los dos observaron cómo les fue a sus compañeros de clase en su redada. A continuación se presentan algunos aspectos destacados. Aoyama disparó su láser en el momento equivocado, interrumpiendo el ataque de Tokoyami y Dark Shadow. Esto provocó que ambos fueran alcanzados por el objetivo del arma. Mina literalmente derritió el objetivo fuertemente blindado en un charco. Incluso si eso le dejó algunas quemaduras menores en la piel. Kaminari demostrando que era ese dispositivo en su brazo. Era un gancho de agarre con un cable ultraconductor. Sin embargo, su precisión al respecto era algo que era mejor no decir. Bakugou, siendo Bakugou, fue capaz de completar la incursión más rápido de todos. Sin embargo, esto solo se logró porque dejó a Yaoyorozu muy atrás. Y luego estaba Uraraka. Ella usó una excavadora para atropellar y inmovilizar el objetivo fuertemente blindado, lo que permitió a Kirishima rematarlo. Así que con eso, All Might estaba listo para presentar los resultados. Buen trabajo a todos. A pesar de los altibajos, todos habéis completado la incursión maravillosamente, dijo All Might, aplaudiendo. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, alguien soltó una burla bastante condescendiente. 3 conjeturas sobre quién era. La mayoría de nosotros terminamos. No nos adelantemos y digamos todos lo hicieron bien, All Might. Bakugou respondió cruzando los brazos. Y aunque no mencionó ningún nombre, la clase sabía a quién se refería. La frente de Mineta se movió cuando surgieron palabras de rebelión dentro de su pequeño ser. El chico más bajo sabía que esto no llevaría a ninguna parte, enredándose con un explosivo. Pero Mineta realmente estaba harta y cansada de Bakugou. Al menos la mayoría de nosotros no abandonamos a nuestro compañero en la primera oportunidad que tuvimos. ¿Te imaginas lo que pensaría la gente si alguien hiciera eso de verdad? Mineta replicó con un gruñido. El aire que rodeaba a la clase 1A se enfrió cuando Bakugou se volvió lentamente hacia el niño más bajo. No mostraba ningún tipo de expresión. Esa serenidad, sin embargo, fue traicionada por los vapores dentro de sus agudos ojos rojos. Hola. Al menos la nota de Ponytail no bajará por mi culpa. Tú y Deku, por otro lado, necesitarán un maldito milagro para arreglarlo. Las manchas de mierda ni siquiera pueden superar a la última para salvarles la vida. Fue muy atrevido de tu parte asumir que lo hiciste mejor cuando el objetivo del ejercicio era trabajar juntos. Lo cual ni siquiera intentaste. Mineta replicó en voz alta. No lo necesito. Si lo hubiera hecho no habríamos logrado nada. Conseguí nuestros resultados. Bakugou respondió gritando y las manos empezaron a chispear.
Los murmullos a su alrededor se hicieron un poco más fuertes a medida que aumentaban las tensiones. Yao Yorosu tomó el comentario de la rubia explosiva con más fuerza, luciendo abatida mientras las chicas intentaban animarla. Kacchan Mineta-kun, calmémonos, comenzó Midoriya, tratando de interponerse entre ellos. Mineta y Bakugou inmediatamente le gritaron a la única persona que podía resolver este problema. Todos podrían acabar con este idiota. Todos podrían decirle a Raditz que tengo razón. Bueno, entonces, ¿por qué no echamos un vistazo a estos resultados? All Might dijo nervioso mientras bajaba el control remoto. Apareció una pantalla holográfica que enumeraba los 10 pares, su tiempo, los objetivos destruidos, su calificación promedio de cooperación y su puntuación general. Mineta fue directo hacia el suyo y el de Midoriya, encontrándolos en el rango 6. Eso rápidamente le infundió miedo, sabiendo que Bakugou podría superar fácilmente ese nivel de esfuerzo. Miró a las parejas por encima de las suyas, sudando balas sobre la fila de Bakugou, solo para no encontrar sus nombres ni los de Yao Yorosu del 1 al 5. En cambio, mirando un rango hacia abajo, lo vio. Séptimo lugar, Bakugou y Yao Yorosu. Espera, ¿qué? Si bien la fuerza individual es importante para un héroe, no le permite hacerlo todo. Así como un solo maestro no puede enseñar en una escuela entera, nosotros, los héroes, debemos poder cooperar entre nosotros durante operaciones masivas. Y créanme, en un escenario realmente desgarrador, agradecerían toda la ayuda que puedan conseguir. All Might comenzó con tos. A pesar de la incapacidad de Young Midoriya y Young Mineta para derrotar su último objetivo, demostraron un nivel de coordinación que lleva meses o años construir. Y dadas sus habilidades flexibles y su buen carácter, podrían integrarse en la mayoría de los planes. Todo podría explicarlo. Por otro lado, tu naturaleza abrasiva, joven Bakugou, dificulta las cosas para otras personas. La joven Yao Yorosu solo quería ayudar, pero usted le prohibió hacer cualquier cosa. ¿Te imaginas cómo se sintió durante todo esto? Imagínese las consecuencias de no mostrarle a nadie respeto o consideración por sus opiniones. Digo esto porque es sorprendentemente fácil arruinar una relación, incluso entre buenos amigos. Y cuando ya no tengas a nadie a tu alrededor te encontrarás luchando contra las adversidades sin descansar. All Might concluyó con un fuerte suspiro. Había algo de cierto en las dos últimas declaraciones de All Might. Al principio parecía algo por lo que había pasado. Como si hubiera alguien a quien el héroe número 1 ignoró y eso provocó una fractura en su amistad. Quizás Mineta tenga que preguntarle a Midoriya sobre eso más tarde. Luego estaba la última declaración. Sin duda, All Might estaba hablando de su situación actual. Realmente, esta fue la primera vez que aludió al hecho de que no era invencible. Pero pensándolo desde una perspectiva de cooperación, no debe querer a nadie en la misma posición en la que se encuentra ahora. Muy herido y perdiendo lentamente su capacidad de luchar. ¿Todo podría estar bien? Uraraka preguntó. Lo soy ahora, pero no tanto en mi juventud. Por eso quiero que no repitan mis errores. Sed fuertes y amables no por vosotros mismos, sino por la gente que está a vuestro lado. ¿Entendido? All Might preguntó, el ánimo en su persona regresaba. Sí, señor. Bien, ahora regresa al cambio. Necesito archivar estas grabaciones. All Might lo dijo riendo. Así que con eso, la clase fue despedida. Pero una extraña tensión flotaba en el aire mientras Bakugou permanecía en silencio durante todo esto. Mineta se tragó el bulto que tenía mientras colgaba junto a Midoriya. Ninguno de los chicos dijo nada tampoco, pero llegaron a un entendimiento. Su explosivo amigo estaba hirviendo a fuego lento, su orgullo sin duda herido. Después de todo, fue golpeado por 2 mierdas pegadas a su bota durante 3 malditos años. Esta tensión me está matando. ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Agakura le susurró algo en voz baja a Ojiro. Si ustedes, cabrones, tienen algo que decir, entonces dejen de andar con rodeos y díganlo, dijo Bakugou con un gruñido bajo. Todos se estremecieron cuando todos detuvieron sus ojos en la granada humana. Mineta miró a Midoriya y lo vio darle un gesto afirmativo de confianza. Teniendo en cuenta que el chico más bajo empezó con esto, bien podría llevarlo a su conclusión. Bakugou, aunque nuestras puntuaciones, Mineta empezó. No me vengas con esa mierda, condescendiente de Mineta Minoru. Bakugou gritó, interrumpiéndolo. Eso envió a Mineta a la defensiva, al igual que a todos los demás. Esta fue la primera vez que usó el nombre completo de alguien. Su nombre completo. All Might demostró tu maldito punto y me mató a tiros. Así que adelante, toma tu pequeña victoria y frótala en mi cara. Pero asegúrate de saborear cada último segundo porque será la última vez que cualquiera de ustedes me supere.
Porque la próxima vez seré yo quien se ría. Así que vete a la mierda y aléjate de mí, dijo Bakugou antes de irse furioso. ¿Qué? Bakugou. Espera. Kirishima gritó mientras intentaba seguirlo. Midoriya rápidamente contuvo al niño pelirrojo, sacudiendo la cabeza suavemente. Sin embargo, Mineta, en su infinita confusión y enojo, tomó una roca cercana y se la arrojó directamente a Bakugou. La clase 1 miró con horror cómo la pequeña piedra volaba en dirección a su cabeza. La rubia explosiva miró detrás de él, con los ojos agudos ya puestos en la roca. Y con un movimiento limpio, convirtió la piedra en polvo. La línea ahora se ha roto. Pequeña rata de mierda. ¿Quieres ir? Bakugou gritó y avanzó antes de que Kirishima, endurecido, cargara y lo bloqueara. No es que pareciera siquiera registrarlo. ¿Sabes qué? ¿Sí? Estoy harto de tu mierda pomposa. Mineta respondió gritando, sacando su bastón antes de que Midoriya le pusiera una mano en el hombro. Ese gesto fue suficiente para recuperar un poco el razonamiento del chico más bajo. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué se consigue con esto? Cualesquiera que fueran las respuestas, sabía que el calor en su pecho ardía demasiado ferozmente como para siquiera esperar detenerse. Justo cuando pensé que habías aprendido, te lo traes a ti mismo. El mundo no gira a tu alrededor, pero sigues actuando como si lo fuera. Dejaste atrás a Yao Momoe. Exigió disculpas a Todoroki en el festival deportivo. De hecho, ¿acaso le agradeciste a alguien de tu equipo de caballería? ¿No debería todo el mundo aquí recibir un poco más de respeto que eso? Mineta continuó gritando. Los respeto al no cagarles con guantes de seda. A diferencia de ti, yo puedo mirarlos directamente a los ojos y decirles, que te jodan. Pero supongo que eso es demasiado para que lo entienda un tonto conspirador como tú. Bakugou respondió, con truenos marcando cada palabra. Kachan. Mineta-kun. Detener. Sé que ustedes dos no son amigos, pero no necesitan empeorar las cosas, Midoriya dijo en voz alta. Bakugou y Mineta continuaron usando sus miradas para estrangular al otro. Sin embargo, ahora que no se decía nada más, al mismo tiempo rompieron su mirada. Bakugou comenzó a alejarse, refunfuñando algo que solo podían escuchar Hirou Shouji, aunque se detuvo y arrojó algo hacia Mineta, que el chico más bajo atrapó sin problemas. Era una roca, aproximadamente del mismo tamaño que la que lanzó Mineta. Pago devuelto. Ahora salda tu deuda conmigo. Gritó antes de marcharse. Kirishima miró a Midoriya, quien asintió hacia él. El niño pelirrojo corrió rápidamente tras Bakugou, con la esperanza de al menos salvar algún tipo de positividad de esta situación. Mineta miró fijamente la piedra que tenía en la mano. Honestamente no sabía lo que buscaba en ello. Quizás quería una solución sobre cómo tratar con Bakugou. De una vez por todas. Capítulo 53. Llegó el día siguiente y Mineta estaba metida hasta el cuello en agua caliente. Naturalmente, los volátiles acontecimientos de ayer fueron reportados por Ida. Y aunque Mineta solo quería olvidar que eso había sucedido, era lo correcto. Atacó a Bakugou casi sin provocación, ese tipo de cosas no deberían quedar impunes. También era impropio de un héroe en entrenamiento y compañero del futuro héroe número 1. Sin embargo, lo que Mineta no esperaba era el hecho de que su némesis también estuviera en la misma situación. La clase 1A estuvo de acuerdo en que, si bien el niño más bajo lo inició, Bakugou no ayudó en absoluto. Desde intentar incitar más ira hasta atacar a Mineta con un último que te jodan, Bakugou era igualmente culpable. Así que él también tuvo que ser castigado, para gran frustración de la explosiva rubia. Entonces, cuando Aizawa entró, hizo que Mineta y Bakugou fueran a la habitación de una cerca de la oficina del director Nezu. Era una de varias salas reservadas exclusivamente para estudiantes que necesitaban disciplina. Y sin derecho a quejarse, los dos alborotadores fueron allí sin problemas. Se quedarán allí todo el día, perdiéndose las lecciones y anuncios de hoy. Ojalá no sea nada demasiado importante, pensó Mineta al abrir la puerta a D1. Parecía su aula 1A, mucho más pequeña, con capacidad para unos 6 escritorios de estudiantes y un escritorio de profesor. Y sentado allí había un pequeño animal vestido formalmente. Era el director Nezu, esperando pacientemente a los invitados de honor. Ah, ustedes dos deben ser Bakugou-kun y Mineta-kun. Soy tu amigable mamífero director de UA, Nezu. Aunque normalmente dejo que mis profesores se encarguen ellos mismos de las medidas disciplinarias, pensé en darle a Aizawa-kun un descanso muy necesario y ocuparme de ustedes dos yo mismo, dijo Nezu. Un brillo siniestro apareció en sus ojos. Mineta sintió un escalofrío en la columna mientras hacía un gesto para que los dos se sentaran.
Mineta caminó rígidamente hacia adelante, seguido por Bakugou mientras cerraba bruscamente la puerta detrás de ellos. Los dos se sentaron en la primera fila, pero mantuvieron un solo escritorio entre ellos. Pase lo que pase, Mineta no iba a girar en dirección a Bakugou. Y a juzgar por la hostilidad de su izquierda, se dio cuenta de que la explosiva rubia estaba haciendo lo mismo. Supongo que ustedes dos se desagradan. Nesu preguntó con un zumbido. Eso es quedarse corto, joder. Dijo Bakugou. El disgusto ni siquiera alcanza para describir las cosas, director Mineta corregida. Dios mío, esto es peor de lo que pensaba. Bueno, déjame empezar preguntándome. ¿Por qué tienen una relación tan vengativa? Si mal no recuerdo, ustedes dos fueron a la misma escuela secundaria con Midoriya y Suku-kun. ¿Tus problemas empezaron ahí? Nesu preguntó mientras comenzaba a sacar un juego de té, una señal segura de que esto iba a llevar un tiempo. Como si no lo creyeras, respondieron simultáneamente Mineta y Bakugou. Así que hay cosas en las que ambos pueden estar de acuerdo. ¿A alguno de ustedes le gustaría hablar de ello? Nesu preguntó con un gesto de satisfacción. Mineta apretó los labios, sin dejar escapar ni un solo sonido. En primer lugar, necesitaría divulgar información relacionada con la falta de peculiaridad de Midoriya. Y aunque el niño más bajo estaba seguro de que el director sabía sobre el huevo, Mineta todavía no se arriesgaba. Y dos, no estaba dispuesto a morir en una explosión de fuego por exponer los problemas de cierta persona. No tengo nada que decir de él excepto que ha sido un verdadero dolor de cabeza para mí desde el primer día, dijo Bakugou, cruzando los brazos. Nesu miró a Mineta, con sus brillantes ojos negros tratando de presionarlo para que dijera algo. Cualquier cosa. Pero el niño más bajo mantuvo su voto de silencio. Y fue bueno que lo hiciera, ya que Mineta podía sentir la intención asesina de Bakugou. Ustedes dos saben que este tipo de problema no se puede resolver con silencio, ¿verdad? Nesu preguntó, inclinándose hacia atrás en su silla. Los dos chicos solo respondieron con más silencio, completamente decididos a mantenerlo. El director suspiró tristemente mientras se ponía una pata en la cara. Si esa es tu respuesta, entonces tómate este tiempo para reflexionar sobre tus acciones de ayer. Quiero que pienses en lo que podrías haber dicho y hecho de manera diferente. Ambos tenéis mucho potencial. No lo desperdiciéis en pequeñas disputas, dijo Nesu mientras comenzaba a preparar té. Bakugou simplemente se quejó mientras Mineta asintió antes de que los dos continuaran en silencio. El niño más bajo cerró los ojos y comenzó a meditar como le enseñó su Shifu. Comenzó a explorar el estallido de ayer con más detalle. ¿Qué fue lo que le hizo arremeter de esa manera? ¿Fue la actitud de Bakugou de yo primero? No puede ser, lleva así 3 años. ¿Podría ser la costumbre de Bakugou de ocultar sus verdaderos sentimientos sobre algo? No, eso tampoco sonaba bien. Era brutalmente honesto con casi todo y con todos. ¿Pudo haber cambiado algo dentro del propio Mineta? Eso podría ser posible con su nuevo entrenamiento, podría haberse envalentonado para pinchar al oso. En realidad, esto podría haber ocurrido incluso antes de que conociera a Shizu. Quiero decir, Mineta había discutido con Bakugou varias veces desde el festival deportivo. No sirve de nada, no se me ocurre nada. Es como con mi lado pervertido, pensó Mineta con tristeza mientras se estiraba. Miró el reloj analógico en la pared. Su fuerte tic-tac llenó el aire. Solo han pasado 10 minutos. El niño más bajo miró al director Nesu, quien estaba revisando varios documentos. Y aunque el misterioso mamífero leía atentamente, Mineta todavía podía sentir su mirada vigilante sobre él y Bakugou. Esto iba a ser el infierno. Mineta se alejó de su serenidad meditativa cuando sonó la campana del almuerzo. Estiró nuevamente sus extremidades mientras recordaba aquel prolongado período de aburrimiento. Y al igual que sus otras sesiones de meditación, no dio resultados importantes ante preguntas personales antiguas y nuevas. El niño más bajo solo reveló detalles superficiales, las cosas que ya sabía. ¿Cómo lo hace Shifu? ¿Cómo se excava profundamente? Mineta pensó mientras él y Bakugou se levantaban de sus asientos. El director Nesu miró hacia arriba y les hizo un gesto a los dos niños para que volvieran a sentarse. El niño más bajo se quedó paralizado y lo hizo inmediatamente. Bakugou por otro lado. No puedes esperar que pasemos hambre. Él dijo. Oh, no os preocupéis. Ya he organizado algo para vosotros dos. Simplemente pasa este tiempo reflexionando sobre tus transgresiones, dijo Nesu. Mineta pudo escuchar el ojo de Bakugou temblar mientras caminaba hacia el escritorio de Nesu. Luego golpeó con sus manos el escritorio del director, asomándose sobre el pequeño mamífero.
Pero a pesar de esa acción amenazante, Nesu mantuvo la calma con las patas juntas. Escuche aquí señor, he pasado 4 horas alterando mentalmente el silencio. No puedes esperar que siga así. Siempre puedes hablar con tu compañero de clase. Estoy seguro de que también apreciaría una ruptura con la monotonía. Nesu respondió alegremente, señalando a Mineta. Bakugou se dio la vuelta lentamente y sus ojos rojos hicieron contacto con Mineta desde que entró en esta habitación. Y resultó que sus miradas se encontraron por el más breve de los momentos. El niño más bajo frunció el ceño mientras la explosiva rubia se daba la vuelta apresuradamente con un gruñido. Luego Bakugou caminó de regreso a su asiento y se sentó. Pero antes de que fueran sometidos a un silencio más tortuoso, alguien llamó a la puerta. Por favor, entra. Dijo Nesu, dejando algunos papeles. Al abrirse, los ojos de Mineta se abrieron ante las personas que estaban en la entrada. El primero fue un hombre de cabello rubio completamente vestido con ropa vaquera. Su camisa incluso tenía un enorme cuello vaquero. Y a su lado había alguien a quien Mineta no esperaba ver desde que dejó su cuidado hace apenas 2 días. Mejor geanista, Feng Wan, ¿qué te trae agua? Nesu preguntó, levantando las cejas. Me enteré del incidente de Bakugou por el Aseread. Como tal, estoy aquí para corregir a mi estudiante y sus fechorías, el director Nesu. Así que por favor permítanme pasar el resto del día con el niño Besgeanist, respondió inclinándose ligeramente ante el director. El pequeño mamífero miró hacia el ala radiante y también vio su asentimiento. Me gustaría enseñar también a mi joven alumno, estimado director. Parece que todavía hay algunas lecciones que necesito impartirle. Ella respondió, inclinándose también. Mineta miró entre su Shifu y el director, sin saber qué pensar de nada. Pero cuando el niño más bajo vio cómo los complejos engranajes de la mente de Nesu giraban, una sonrisa sabia pero tortuosa se formó en su rostro. Permiso concedido. Y siéntete libre de participar en nuestras políticas de enseñanza liberales. Ahora bien, ¿hay algún lugar específico que te gustaría utilizar? Nesu respondió alegremente. Aquí está bien. Mejor geanista respondió. El techo si es posible. Feng Wan respondió. Nesu metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó un llavero. Revisó algunos de ellos antes de quitar el rojo. Y al entregarlo, Feng Wan le hizo un gesto a Mineta para que la siguiera. Sin nada mejor que hacer y sin poder declinar, el niño más bajo se levantó de su asiento. ¿Por qué puede irse? Bakugou preguntó con un gruñido. No queremos entrar en conflicto con las enseñanzas del otro. Eso es a menos que desee mi ayuda, señor Geanist. Feng Wan respondió antes de mirar a su compañero héroe. Estaré bien. Después de todo, tengo esto. Dijo Besgeanist mientras blandía dramáticamente un peine. Bakugou palideció notablemente cuando un sudor frío comenzó a aparecer en su piel. Este grado de shock incluso asustó a Mineta. ¿Qué le hizo este extraño hombre de mezclilla? Vamos joven Mineta, tenemos mucho que hacer. Dijo Feng Wan, con su capa de plumas balanceándose mientras se giraba hacia la puerta. Esto sacó al niño más bajo de su estupor y él lo siguió de inmediato. Incluso tuvo el sentido común de no mirar a Bakugou, quien definitivamente estaba asesinando a Mineta con su mirada. Y ese sentimiento inquietante no desapareció a pesar de que la puerta se cerró detrás de él. Esto acaba de dejar a Feng Wan y Mineta. Ella comenzó a caminar, obligando a Mineta a seguirla. No se dijo nada al llegar a la escalera, pero en lugar de subir al tejado, bajaban. ¿Shifu? Pensé. Todavía hay algunos componentes que necesitamos, mi joven alumno. Sé que estás ansioso por arrepentirte de tus errores. Pero no sirve de nada aprender una lección incompleta. Feng Wan interrumpió. Mineta se tragó las palabras que le quedaban. Si estaba a punto de recibir sabiduría del Kung Fu, es mejor esperar y ver. Después de todo, las preguntas estúpidas te dan respuestas estúpidas. Así que con eso, tanto el maestro como el estudiante bajaron hacia la cafetería de Lunch Rush. Mineta comenzó a preguntarse por qué lo llevaban aquí precisamente. Quizás solo quería almorzar. Al ver que era mediodía, Feng Wan tuvo que correr a Musutafu desde Inuito. También era posible que hubiera algún significado oculto en venir aquí. Mineta-kun. Mineta se congeló antes de dar una vuelta, lo que provocó que su Shifu hiciera lo mismo pero más lento. Y allí, en un grupo enorme, estaban Midoriya y el resto de la clase 1A. Incluso los que normalmente llevaban el almuerzo a la escuela estaban aquí. Así que realmente tuvo que hacer la pregunta, incluso si la misma pudiera aplicarse a él mismo. ¿Qué están haciendo aquí? Preguntó Mineta, con los ojos saltando entre sus compañeros. Amigo, podríamos preguntarte lo mismo.
Creí que estabas atrapado en la disciplina infierno. Kaminari respondió. La rubia eléctrica entonces notó a Feng Wan y sus cejas, ya sorprendidas, se levantaron un poco más. ¿Quién es la bella dama? Preguntó antes de que Hiro le diera un codazo. Yao Yorosu y Hiro parpadearon antes de darse cuenta. El primero se acercó rápidamente a la heroína mientras el segundo miraba con asombro silencioso. Eres el Feng Wan del ala radiante. Maestro del templo del cielo y la tierra en la ciudad de Inuito. Tu estilo de taiji fluido es legendario entre los héroes que utilizan artes marciales. He estudiado tu introducción a las peleas de personal muchas veces antes de Ua, dijo emocionada, tropezando momentáneamente con sus palabras. Ver al normalmente majestuoso y sereno Yao Yorosu actuando como Midoriya fue bastante impactante. Pero no estuvo mal decirlo, solo hizo que la chica fuera aún más entrañable. Entonces espero que mis lecciones sigan siendo útiles para ti. Y para responder a la pregunta anterior de tu compañero de clase, estoy aquí para disciplinar a la joven Mineta por la transgresión de ayer. Verás, tu profesor me había informado de lo sucedido. Y viendo que fui su mentor hasta hace 2 días, me pareció apropiado visitarlo y darle una lección más. Feng Wan respondió. Luego miró a cada uno de los estudiantes de 1A. Y mientras los observaba, Mineta notó cómo había terminado de reconstruir una idea. Uno que acaba de descubrir. ¿Los necesitamos para nuestra lección, no? Preguntó Mineta. No sabía por qué Sushifu los necesitaba. Pero cualquiera que fuera el caso, sabía que solo podría beneficiarlos a todos. Si no es mucha molestia, ¿puedo pedirles a todos que se unan a nosotros en el tejado? ¿Piensa en ello como una lección complementaria a su plan de estudios actual?, preguntó Feng Wan, inclinándose ligeramente ante la clase 1A. Aunque Yao Yorosu y Hiro parecían dispuestos a aprovechar la oportunidad, los demás todavía estaban indecisos. Pero el almuerzo sí, gruñó Uraraka, inclinando la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Con su mano libre, Feng Wan comenzó a jugar con algo dentro de su capa emplumada. Pasaron solo unos segundos antes de que revelara lo que estaba haciendo. La heroína mostró a la clase 2 bolsas grandes, una en forma de caja y otra cilíndrica. Mineta inmediatamente comenzó a oler el aire. Y a pesar de los olores abrumadores de la cafetería, logró recogerlo. El olor familiar de los panecillos de cerdo de alta nutrición. No pensaste que lo visitaría sin traer regalos, ¿verdad? Feng Wan se rió entre dientes mientras miraba a su estudiante. Uraraka, que percibió el olor de la comida, comenzó a salivar e inmediatamente cambió de tono. Aunque esa podría ser simplemente la clase social de Uraraka hablando por ella. Sin embargo, Mina comenzó a explicar por qué estaban juntos en primer lugar. Pero pensé que íbamos a comer juntos y a generar algo de camaradería después del entrenamiento de héroes de ayer. Ella preguntó con un puchero. ¿Sabes? Todavía podríamos hacerlo. Estará solo en el tejado y no aquí. Todoroki lo dijo sin rodeos. Mina levantó un solo dedo, palabras listas para dejar su boca abierta. Pero no salió nada mientras la niña rosa bajaba lentamente el dedo. Sí, eso funcionará. Lidera el camino, dama del Kung Fu. Feng Wan le dio al grupo una suave sonrisa antes de liderar a toda la clase hacia adelante. Fue una visión extraña, pero Mineta supuso que habían sucedido cosas más extrañas en Ua. Midoriya caminó junto al niño más bajo y se inclinó lo mejor que pudo para susurrarle. ¿Cuál es exactamente su plan con nosotros? Mi suposición es tan buena como la tuya. Pero basándonos en cómo reaccionó Bakugou con Bezgeanist, probablemente nos veremos arrojados de cara a la sabiduría críptica. Mientras yo me llevaba la peor parte, respondió Mineta, con el sudor rodando por el costado de su cabeza. ¿Mejor geanista con Katchan? Oh hombre, sea lo que sea, espero que estés listo. Midoriya respondió. El niño más bajo miró la espalda gentil pero decidida de Feng Wan. Con la forma en que se movía, definitivamente había un gran grado de convicción e intención dentro de ella. Cualquiera que fuera esta lección, sin duda sería importante para todos ellos. Así era el camino del ala radiante. Capítulo 54. No era de extrañar que la azotea estuviera prohibida para los estudiantes, o era un edificio alto. Incluso con quirks, alguien podría resultar gravemente herido o incluso morir a esta altura. Este mismo pensamiento empezó a despertar un recuerdo particularmente malo en Mineta. Ocurrió a mitad de su segundo año en Orudera Mirle. Y Bakugou estaba pisoteando el sueño de Midoriya por enésima vez. Aunque Mineta había intentado argumentar en su contra, como siempre, no había esperanza. Entonces el bastardo dijo algo que estuvo cerca de acabar con todo. Si Deku quiere tanto interpretar a Ero, entonces debería lanzarse desde el tejado.
Quién sabe, podría tener una peculiaridad en la próxima vida. Mineta apretó su mano derecha, sintiendo que sus uñas se clavaban en su piel. Se alegró de que Midoriya nunca aceptara esa sugerencia y se mantuviera alejada de cualquier repisa. Pero tuvieron que pasar mucho tiempo recuperándose de ese comentario. Y aunque Bakugou nunca volvió a decir algo así, en realidad tampoco se había disculpado. Incluso hasta el día de hoy. Tengo tantas razones para odiar a Bakugou que estoy empezando a olvidarlas. Mineta murmuró. Mierda. Esto es genial. Kirishima gritó y le contó a Mineta sus pensamientos. El niño más bajo se dio la vuelta y notó cómo sus compañeros de clase se estaban divirtiendo. Yao Yorosu había generado una manta para que todos no tuvieran que sentarse sobre el concreto rugoso, convirtiendo prácticamente su almuerzo en un picnic improvisado. Feng Wang les estaba sirviendo té mientras uno se servía panecillos de cerdo. Me alegro que los disfrutes. Mi hijo y mi hija apreciarán sus amables palabras. Trabajaron mucho para hacerlos para los estudiantes y maestros del templo, dijo Feng Wang con una cálida sonrisa. ¿Sabes cómo hizo Mineta una pasantía con tu Feng Wang Shifu? No creo que su agencia fuera una de las opciones disponibles que teníamos. Ojiro le pidió que tomara una taza de té. Mi joven alumno se topó por casualidad con una condición secreta que Aizawa Sensei había establecido. Si alguien no lograba realizar prácticas con alguien, me las enviaba. Como sucedería, todas las elecciones de Mineta se cancelaron por una razón u otra. Y así, aquí estamos. Ella respondió. El chico más bajo recordó esa extraña cadena de acontecimientos y se dio cuenta de lo rápido que Aizawa organizó la transferencia. Y aunque Mineta podría haber ido sin el conocimiento de sus tortuosas maquinaciones, probablemente esto fue para mejor. Maldita sea, realmente tienes suerte. Dijo Hirou con una sonrisa. Mineta no sabía nada de eso, ya que algo estaba a punto de suceder. Aún así, fue interesante ver con qué rapidez Shifu se ganó el cariño de sus compañeros de clase. Incluso Todoroki estaba siendo un poco más hablador cuando Feng Wang preguntó sobre el estado de sus estudios. Pero en el momento en que todos se tomaban un descanso para comer o beber algo, su tono cambiaba sutilmente. ¿Tienes tu bastón, mi joven alumno? Ella preguntó mientras buscaba a su personal. Sí, respondió Mineta de un trago. Luego metió la mano en su bolsillo y lo sacó. La heroína procedió a levantarse y quitarse la capa emplumada, pidiéndole a Ida que la agarrara. Y mientras uno disfrutaba felizmente de la comida, el clima y la compañía miró hacia su estudiante con una mirada deslumbrante. El niño más bajo inmediatamente extendió su bastón y lo levantó. Feng Wang estaba delante de él y lo envió tambaleándose hacia atrás con un amplio arco negro. El agudo sonido del choque llamó la atención de uno con los ojos muy abiertos al verlo ante ellos. La heroína inmediatamente dio un paso adelante y su bastón giró a su alrededor. Los pensamientos de Mineta quedaron atrapados en un bucle. Sabía que una vez que alguien quedara atrapado dentro de su burbuja de taiji fluido, no podrían salir. Vayamos al grano, mi joven alumno. ¿Qué opinas de Bakugou Katsuki? Preguntó Feng Wang, mientras su personal se extendía para barrer los pies de Mineta. El niño más bajo saltó hacia atrás, solo para encontrar a su maestra ya cubriendo esa distancia. Su bastón comenzó a girar nuevamente, obligando a Mineta a bloquear cada raya blanca y negra que se le presentaba. Él estaba atrapado en su burbuja, pero su pregunta se agitó dentro de él el tiempo suficiente. Odio al chico. Mineta gritó, con los ojos atentos a cómo su maestra movía a su personal. Era casi como un reloj con la forma en que completaba sus movimientos. Su constante juego de pies, los giros bruscos de su cuerpo, la fluidez de sus brazos y hombros, la velocidad y gracia de sus siempre cambiantes agarres, todo hablaba de su experiencia. ¿Por qué? Ella preguntó. El niño más bajo interceptó un golpe ascendente particularmente fuerte, casi como si enfatizara su pregunta. Logró alejar al personal y se declaró en huelga. Mineta también estaba poniendo los sentimientos de su respuesta en este ataque. Es un idiota. Tratando a todos como basura. Pensando que es el centro del mundo. Por salirse con la suya en todo lo que ha hecho. No puedo perdonarlo. Mineta gritó, puntuando cada swing. Pero como todas las demás veces que se salvaron, Feng Wang descartó cada ataque con facilidad. El niño más bajo cargó con una embestida que contenía todo el alcance de su odio. Su Shifu simplemente se hizo a un lado, permitiendo que el niño pasara antes de golpearlo directamente en la espalda. Mineta cayó de rodillas antes de sentir un golpe desde su derecha. Levantó la guardia y logró detenerlo. Pero con otro empujón de Feng Wang, cayó al suelo. El niño más bajo intentó levantarse.
solo para encontrar la madera oscura del bastón de su amo presionada contra su pecho. ¿Es eso lo único que sientes por él? Ella preguntó sombríamente. Mineta estaba a punto de responder sí hasta que una extraña aprehensión lo golpeó. Él no sabía qué era lo que lo tenía estancado en esta pregunta. Pero, sin embargo, le recordó la primera vez que meditó con Feng Huang. Le recordó a Mineta cómo se cegó de vergüenza. ¿Estaba cegado por todo el resentimiento acumulado hacia Bakugou? Antes de que pudiera responder, Feng Huang saltó rápidamente mientras un destello de chispas verdes volaba sobre su cabeza. Mineta parpadeó y vio la confiable espalda de Midoriya protegiéndolo. Rápidamente miró hacia donde estaba su Shizu y vio a sus compañeros de clase entrando en la refriega. La tenían rodeada por todos lados, iniciando un enfrentamiento. Está bien Mineta-kun, hemos enviado a Oyama-kun y a Gakure-san a buscar ayuda. La retendremos aquí hasta que vengan los profesores, dijo Midoriya, endureciendo su postura de combate. Y no creas que dudaremos solo porque eres un héroe profesional. Mineta-chan es nuestra amiga y compañera de clase. No nos quedaremos de brazos cruzados viéndolo lastimarse de esta manera, dijo Tsuyu mientras se agachaba. Entonces, ¿podrías explicarme qué está pasando? Ida gritó y sus motores aceleraron. Feng Huang no respondió, pero mantuvo su aura intensa. De hecho, no estaba mirando a nadie más excepto a Mineta. Y cuando el niño más bajo le devolvió la mirada, vio que ella estaba esperando una respuesta. Pero con toda la tensión en el aire, apenas podía pensar en algo que decir. Por ahora debería intentar calmar la situación. Oh, al diablo con esto. Kaminari gritó. Pronto se produjo un boom. El mundo se desaceleró cuando Mineta comenzó a recurrir a la fuente del sonido. Kaminari había disparado el cañón que Yaoyorozu había creado y tripulado, sorprendiendo a la niña. La red disparada comenzó a abrirse, pero no antes de que Feng Huang preparara su bastón. Y con un movimiento suave, golpeó el proyectil que la atrapaba. El personal atrapó uno de los distintos bucles y comenzó a arrastrarlo fuera de su trayectoria prevista. Luego comenzó a girar su bastón, haciendo que la red pareciera una bandera extraña. Se giró y tejió la red frente a ella, atrapando y dispersando un chorro de llamas de Todoroki. Luego arrojó la masa ardiente directamente sobre una sombra oscura que se abalanzaba. Mientras la sombra viviente se alejaba gritando, Tsuyu le disparó en la lengua mientras Zero lanzaba cinta desde el lado opuesto. Feng Huang se apartó de ambos ataques antes de golpear el lado no pegajoso de la cinta de Zero. Esto provocó que la cinta se adhiriera a la lengua de Tsuyu, lo que obligó a que ambas quedaran atascadas. Feng Huang saltó para evitar un ataque tripartito de Ida, Kirishima y Yojiro. Los tres apenas lograron evitar golpearse entre sí, aunque aún así chocaron entre sí. Feng Huang aterrizó sobre la cinta de Zero, con los pies apoyados en el lado no pegajoso. Luego sus ojos se dirigieron a Hirou, cuyos gatos entraban rápidamente. Mineta ni siquiera pudo ver lo que pasó después. Porque cuando parpadeó, las jotas de Hirou quedaron atrapadas entre los dedos índice, medio y anular de Feng Huang. La heroína tiró de ellos, saltó en el aire y pateó su bastón, golpeando a Hirou directamente en el pecho. Feng Huang aterrizó y cargó contra Kouda, que estaba preparando órdenes para algunas palomas. Ella le arrojó finta directamente a la cara, lo que provocó que se estremeciera y asustara a los pájaros. La heroína procedió a tirar del niño un escalón hacia adelante y saltó sobre él. Pero antes de que Kouda pudiera recuperarse, una gruesa capa de hielo cubrió sus pies. Luego, Feng Huang realizó una patada amplia en el momento en que tocó el suelo. Esto le permitió evitar una patada de breakdance de Mina mientras le quitaba los brazos que sostenían a la chica rosa. Y mientras caía, Feng Huang se levantó para detener un ataque del personal aéreo desde Yaoyorozu. Luego, la heroína agarró la mano del vicepresidente y la giró de cierta manera, obligándola a soltar su arma. Feng Huang inmediatamente tomó el trozo de metal y lo arrojó varios pasos frente a Kaminari. El bastón se incrustó en el suelo antes de que la rubia eléctrica descargara electricidad hacia ella. Sin embargo, toda la energía no alcanzó a la heroína. En cambio, todo entró en la vara y sin causar daño al suelo. Uraraka, Midoriya, Shouji y Yojiro procedieron a atacar. El niño con cola empuñaba notablemente el bastón de Feng Huang en un intento de usarlo contra ella. Pero cuando su ataque entró primero, ella lo detuvo y torció el eje de una manera peculiar. El bastón blanco y negro se dividió en tres partes, cada una conectada por una cadena corta. Feng Huang agarró la pieza más alejada y la dobló, obligando a Ojiro a soltarla y retroceder para evitar daños.
Ahora, con este bastón de 3 secciones, envolvió 2 partes alrededor de la mano entrante de Uraraka y la obligó a seguir la dirección de Midoriya. El niño de cabello verde se puso rígido y detuvo su patada alimentada por uno para todos. Luego, Fengwan empujó a Uraraka hacia el pobre niño, lo que provocó que se estrellaran. Luego se alejó con fluidez del agarre multiarmado de Shouji, deslizándose detrás de él. Con su bastón combinado nuevamente, el primer golpe de Fengwan golpeó la parte posterior de su rodilla antes de que el siguiente golpeara el cuadrado gigante en su espalda. Shouji cayó de cara al concreto, pero comenzó a trepar cuando Fengwan comenzó a competir con Kirishima y Satou. Mineta continuó observando cómo sus compañeros de clase se levantaban nuevamente y continuaban avanzando hacia la contienda. A pesar de las probabilidades que estaban en su contra, continuaron luchando. Sin embargo, Mineta sabía que no estaban haciendo esto porque pensaban que podían ganar. Más bien, era porque estaban protegiendo las cosas que les importaban. Cualquiera que observara lo duro que se esforzaban podía verlo. Estaban siendo los héroes como los veía Mineta. Algo en ese pensamiento hizo clic en su mente. Y cuando empezó a pensar en la pregunta de Fengwan anterior, las cosas empezaron a aclararse. Mineta se levantó del concreto y miró fijamente la frenética pelea frente a él. Tenía que encontrar una manera de detener esto y dar su respuesta. Y como si oyera sus oraciones, una mancha negra pasó corriendo junto a él. La clase 1A se detuvo y retrocedió cuando un nuevo luchador llegó a la escena. Fengwan inmediatamente levantó su bastón y bloqueó la patada en su cabeza. Y ahora que las cosas se han ralentizado, Mineta pudo ver el cabello desaliñado de su siempre cansada maestra de aula, Aizawa Sensei. Todos aplaudieron. ¿No crees que estás probando demasiado la libertad curricular de la UA? Aizawa preguntó mientras saltaba hacia atrás. Era la única manera de transmitir mi punto de vista. Pero supongo que he sido un poco excesivo. Pido disculpas por eso. Dijo Fengwan antes de inclinarse profundamente. Disculpe. Uraraka preguntó mientras Midoriya la ayudaba a levantarse. Agakure y Aoyama subieron nerviosamente al tejado, listos para luchar. Pero ver a todos parados sin hacer nada los dejó perplejos. Las cosas comenzaron a aclararse cuando Fengwan comenzó a impartirles su sabiduría. A veces, para encontrarnos a nosotros mismos, debemos abandonar la comodidad y la conformidad de nuestras vidas. Este repentino combate tenía como objetivo hacer precisamente eso y desafiar tu forma de pensar. Entonces, ¿qué nuevas ideas tienes sobre Bakugou Katsuki, mi joven alumno? Ella respondió antes de volverse hacia Mineta. Todas las miradas se posaron en el niño más bajo mientras respiraba profundamente. Desde que lo conocí, odié a Bakugou. Y durante mucho tiempo pensé que era solo porque era un idiota. Pero después de ver cómo pelearon, la verdad empezó a quedar clara. A diferencia de mí, aquí todos son increíbles. La mayoría de las veces, me pongo celoso de sus peculiaridades, fuerza, empuje, la forma en que se ven. Mineta comenzó, perdiendo el ritmo al final. ¿Pero por qué nuestra apariencia? Preguntó Tokoyami. Mírame. Soy una perra rata de 1 metro de altura. ¿Por qué no estaría celoso de ustedes, hermosos bastardos? Pero ese no es el punto al que estoy tratando de llegar. Además de todo eso, me impresionó más cómo se trataron entre sí. Nadie actuó como si el mundo girara a su alrededor. Y aunque hubo muchas burlas y bromas, ninguno de ustedes lo hizo para ser malo ni nada. Simplemente estaban siendo buenos amigos y buenos héroes el uno para el otro. Mineta continuó mirando a sus compañeros. Yo no creo que deba contar. Al principio ignoré a todos. Todoroki respondió mientras miraba su mano izquierda. No seas tan duro contigo mismo, Todoroki-san. Mantenernos fuera de tu rencor personal era, de alguna manera, que nos cuidaras. No querías cargarnos con tus problemas profundamente arraigados. Dijo Yaoyorozu, colocando una mano sobre su hombro. Desde el Festival de Deportes, Unoa fue reconstruyendo poco a poco, tanto como pudo, la situación de Todoroki. Y aunque los detalles aún estaban en secreto, tenían una idea general de lo que sucedió entre Todoroki, su familia y Endeavor. Como resultado, hacen todo lo posible para comprenderlo y animarlo. Pero esa historia era para otro día. Todoroki asintió con la cabeza hacia la niña, reflexionando sobre sus palabras hasta que Mina dejó escapar un ruido de comprensión. Espera. ¿Entonces la razón por la que odias a Bakugou es porque es un idiota? Mina preguntó, sin estar segura de haber llegado siquiera a la conclusión correcta. Bakugou lo tiene todo: una peculiaridad fuerte, un empuje incansable, una potencia abrumadora, una apariencia impactante. Podría decirse que es la persona más fuerte de nuestra clase. Y en ese sentido, lo admiro.
¿Quién no querría ser como él? Pero cuando empiezas a mirarlo como un héroe, las cosas empiezan a desmoronarse. Bakugou es violento, maldice como un marinero y es egoísta más allá de cualquier medida. Está muy lejos de lo que creo que es un verdadero héroe. Mineta respondió. Me vino a la mente Stein cuando el chico más bajo terminó esa última frase. De alguna manera le dio asco saber que estaba resonando con el asesino de héroes. Pero ¿cómo podría no estar de acuerdo? Bakugou era todo lo que un héroe no es. Él era solo un villano que tenía muy buena publicidad. Fue la prueba viviente de cómo han cambiado los ideales de un héroe. Era frustrante pensar que Bakugou era lo que la gente quería. Dejando a los héroes que estaban en esta azotea desconocidos y subestimados. Un pedestal roto realmente arruina muchas cosas. Dijo Midoriya mientras se acercaba a Mineta. Todas las miradas se dirigieron hacia el niño de cabello verde mientras se agachaba ante su pareja. Luego puso una mano sobre el hombro de Mineta. Sé cómo se siente Mineta-kun. Ver a alguien a quien admiras para derribarte es duro. Mi imagen mental de Kacchan se hizo añicos más veces de las que podía recordar. Sin embargo, hay una razón por la que todavía lo considero mi amigo. Hay algo que Kacchan rara vez hace pero cuando lo ves, no puedes evitar sentir algo diferente por él. ¿Verdad Kirishima-kun? Dijo Midoriya mientras se giraba hacia su compañero de clase pelirrojo. Oh, sí, es algo realmente especial. Él respondió con una sonrisa dentada. ¿Pero a veces no desearías que las cosas fueran un poco más obvias? Preguntó Mineta. Las cosas en la vida nunca lo son. O buscas las respuestas o esperas a que lleguen. Prefiero lo primero, pero lo segundo a veces puede ser inevitable. Aizawa respondió bostezando. ¿Recuerdas cuando hablábamos de jardinería, mi joven alumno? Preguntó Feng Huang. Los recuerdos de aquellos días pasados, patrullando la ciudad Inuito todavía estaban frescos en la mente de Mineta. No podía olvidar la sabiduría que su Shifu le había impartido tan gentilmente. Así que, mientras esos sentimientos negativos se suavizaban, él le asintió con decisión. Yo hago Shifu. Una nueva resolución llegó al corazón de Mineta. Y aunque todavía odiaba a Bakugou, el chico más bajo pretendía intentar comprenderlo un poco mejor. Quería ver qué era lo que vieron Midoriya y Kirishima. Quería limpiar todo el dolor y la desesperación que Bakugou causaba. Quería finalmente dejar atrás su turbulento pasado y afrontar un futuro mejor. Un futuro en el que Mineta también podría confiar en él. Ten esto en cuenta, mi joven alumno, y estoy seguro de que las cosas cambiarán. Ahora, en cuanto al resto de ustedes, permítanme comentar sobre su desempeño hoy. Empezando por tú. Dijo Feng Huang antes de centrar su atención en el resto de 1A, señalando hacia Kaminari. La inspiración del momento murió en ese mismo momento. Lo que lo reemplazó fue un terror inminente llamado crítica profesional. Por favor, no, suplicó Kaminari, esperando que el ala radiante se saltara esta parte. Por favor hazlo. Diles exactamente qué salió mal. Aizawa lo dijo claramente, señalando a Feng Huang que continuara. Durante el resto del almuerzo, Mineta participó en otra experiencia increíble pero desgarradora. Sus dos maestros, antiguos y nuevos, habían unido fuerzas para dar una lección a la clase 1A. No hace falta decir que nadie sobrevivió. Capítulo 55. Desde ese día, Mineta y Bakugou mostraron más moderación el uno hacia el otro. Aunque todavía expresaron desdén el uno por el otro, no han surgido más discusiones. E incluso cuando ambos fueron colocados en el mismo equipo, su tolerancia se mantuvo. Aunque eso solo se logró porque mantuvieron la comunicación al mínimo. Después de todo, si nadie hablaba más de lo necesario entonces nadie explotaba. Ese era el gobierno silencioso que Mineta y Bakugou habían establecido entre ellos. Y así, la clase 1 sintió una calma diferente a todo lo que habían experimentado desde su llegada a la UA. Pero cuando llegara la última semana de junio, esta delicada paz que conocían pronto se desmoronaría. La sombra de un peligro ineludible comenzó a proyectarse sobre UA. Y este peligro era tan grande que ni siquiera los profesores podían siquiera esperar detenerlo. Exámenes de fin de semestre. Así termina el mundo no con una explosión sino con un gemido, gimió Kaminari mientras miraba fijamente al techo. De hecho este es quizás nuestro momento más oscuro hasta ahora dijo Tokoyami, sudando y rodando por sus plumas. Si ambos tienen tiempo para superar la desesperanza, entonces vayan a estudiar un poco. ¿Y no era el inglés tu mejor materia? Preguntó Hirou, pinchando a la rubia eléctrica con sus gatos. Mis otros grados lo dejaron sangrando en una zanja, murmuró Kaminari antes de hundirse aún más en su estupor. La risa de Mina se escuchó entonces por encima de todo ese clamor ansioso,
que sonaba fuerte y esperanzado. Sin embargo, si alguien escuchaba con suficiente atención, podía percibir la absoluta desesperación enterrada en lo más profundo de ella. No es que ella fuera la única. Todos los Uno sintieron la presión de diferentes maneras. Toda esta situación surgió de lo que Aizawa había dicho hace unas semanas. Las clases de héroes tienen la oportunidad de ir a un albergue forestal durante sus vacaciones de verano. Y no solo les ayudaría a acelerar su entrenamiento de héroe, sino que también les ayudará a relajarse de todo el trabajo escolar. Sin embargo, todo esto no estuvo exento de riesgos. Si alguien falla, esa persona quedará atrapada en un infierno correctivo durante el resto del verano. Estoy más preocupado por lo práctico que por cualquier otra cosa. Al menos sabremos qué esperar en la prueba escrita, Mineta comentó mientras jugueteaba con su pelota de béisbol. Todos los distintos agarres que conoce empezaban a sentirse aún más naturales en su mano izquierda. No sabría si sería tan preciso o tan efectivo como su derecho, pero nunca está de más estar preparado. Eso es un problema. Ojalá los profesores no sean demasiado irrazonables, Tsuyu respondió asintiendo. Fue aquí donde Kaminari quedó aún más sin vida mientras Mina comenzaba a llorar desconsoladamente. El niño más bajo pronto comenzó a patearse mentalmente por hacer un comentario tan descuidado. La atmósfera y la tensión ya eran bastante malas. Ahora la desesperación era realmente aceptable. Se acabó. Estoy deseando leer todas las historias que tenéis que contar, dijo Mina sollozando. Asido-san. Kaminari-kun. No te rindas. Todos saldremos adelante de una forma u otra. Si te detienes aquí, nunca alcanzarás tu máximo potencial. Dijo Midoriya, haciendo todo lo posible para sonar alentador. Quizás pueda ayudarlos a ustedes dos con los materiales de la clase. Aunque no tengo nada para la parte práctica, dijo Yaoyorozu antes de bajar la cabeza en señal de derrota. El rostro de Mina inmediatamente se iluminó mientras Kaminari revivía de su estado de muerte. Los dos comenzaron a vitorear cuando se acercaron a ella, agradeciéndole su misericordiosa oferta. Tranquilos los dos, la asfixiaréis. Pero, si no te importa, Yaomomo, yo también necesito un poco de ayuda. Las funciones cuadráticas todavía me hacen tropezar, dijo Hirou mientras sacaba su cuaderno. Y necesito ayuda con la literatura clásica. ¿Puedo entonces unirme a la fiesta? Zero preguntó, aplaudiendo. ¿Podría venir yo también? Necesito repasar la ciencia, dijo Ojiro mientras se frotaba la nuca. Estas sinceras solicitudes de ayuda habían transformado la sorpresa de Yaoyorozu en pura y simple alegría. Aceptó con gusto las solicitudes de sus compañeros de clase y rápidamente comenzó a programar una sesión de estudio grupal. Mineta miró fijamente al grupo antes de volver al suyo. Quizás deberíamos hacer un estudio grupal también. De esa manera todas nuestras bases estarán cubiertas. Suena bien, podemos encontrarnos en Motte House. ¿El miércoles después de la escuela funciona para todos? Midoriya preguntó mientras miraba a Uraraka, Ida, Tsuyu y Todoroki. Mientras no sea viernes, entonces estoy bien. Ese es el día de búsqueda de ventas, dijo Uraraka asintiendo. Intentaré lograrlo. Normalmente ayudo a mis hermanos pequeños con sus tareas escolares. Tsuyu respondió. Primero tengo que hacer un recorrido de entrega para mi hermano. Así que esperen que llegue un poco tarde, por mucho que me duela decirlo. Ida respondió apretando el puño. Me gusta el té. Dijo Todoroki asintiendo. Entonces eso es todo. Vamos a clavar esta cosa. Mineta gritó con confianza. La puerta de la clase se abrió y Aizawa entró, lo que provocó que uno fuera inmediatamente a sus asientos. Se paró en el podio de profesores y miró a sus alumnos. Luego procedió a soltar un zumbido de satisfacción. Bien, hoy todos están en plena forma. Esperemos que eso sea suficiente para superar los exámenes, dijo Aizawa al comenzar sus anuncios diarios. A partir de ese momento, la clase continuó como siempre. Pero la única diferencia es que uno estaba más atento a lo que se enseñaba. Los holgazanes como Mina y Kaminari realmente estaban prestando atención. Mientras que los estudiantes más estudiosos como Yaoyorozu y Ida tomaban notas aún más detalladas. Pero incluso con la parte escrita resuelta, eso todavía dejaba lo práctico. Y a la hora del almuerzo, nadie tenía todavía idea de lo que eso podría implicar. ¿Crees que lo práctico cubrirá lo que hicimos en Hero Fundamentals? Uraraka preguntó antes de comer un poco de arroz. El ruido de la cafetería de Lunch Rush era más bajo de lo normal, sin duda algunos grupos ya habían comenzado a estudiar. Mineta tarareó al ritmo de eso, devanándose los sesos en busca de cualquier tipo de pista.
Pero en el momento en que tuvo en cuenta los métodos de enseñanza indirectos de Aizawa y Feng Wang, supo que lo práctico podía ser literalmente cualquier cosa. Entonces, encogiéndose de hombros, comenzó a comer su hot dog. Si iba a ser tan misterioso, no tenía sentido preocuparse. Tendrán que esperar y aceptarlo lo mejor que puedan. Sea como sea, mantenernos en óptimas condiciones es, guay. Midoriya comenzó antes de gritar de dolor después de que alguien le golpeara intencionalmente la nuca. Todos los que estaban en la mesa tomaron un refrigerio de sus comidas y miraron a Midoriya. Fue entonces cuando vieron a Monoma Neito de un B mirándolos desde arriba. Mineta tuvo que contener un suspiro de frustración. Acaba de terminar de lidiar con un culo pomposo, ahora hay otro. Oh, lo siento, tu cabeza era tan grande que no pude evitar golpearla, dijo Monoma con una sonrisa. ¿Puedo preguntar qué problema tienes con nosotros? Ida preguntó solemnemente y el resplandor de sus gafas se hizo pronunciado. Sin embargo, a pesar del intento de intimidación, el niño arrogante siguió siendo condescendiente. Yo. No tengo ningún problema contigo, no cuando tu clase ya está llena de ellos. Escuché que 2 de ustedes se pelearon recientemente. ¿Estáis todos tan aburridos de vuestras victorias que ahora estáis empezando vuestros propios problemas? Qué patético, no me extraña que no haya escuchado más buenas noticias de tu clase. Sois todos tan descuidados que la gente ha empezado a censuraros. Monoma se burló. Si bien su uso de eventos obsoletos era ridículo, el resto todavía enojaba a Mineta. Pero pelearse con Monoma ahora solo validará sus afirmaciones. Así que por ahora, el chico más bajo tiene que aguantar los golpes verbales. Oh, realmente debería irme antes de que me vean contigo. No quiero estar en la lista negra como tú. Así que sé tan ruidoso como quieras 1A. Tomaremos tu lugar mucho antes que tú, A. Monoma comenzó antes de gritar de dolor y comenzar a caerse. Detrás de él, Kendo Itsuka rápidamente atrapó la bandeja que sostenía su compañero de clase y su cuerpo flácido. Lo siento mucho por este chico. Ha estado un poco desquiciado desde que nos ganaste en el festival de deportes, dijo mientras dejaba el cuerpo de Monoma en una silla cercana. Luego la niña miró a Mineta y su expresión mostraba vacilación ante algo. Midoriya notó este detalle y abordó el tema cuidadosamente lo mejor que pudo. ¿Pasa algo malo, Kendo-san? Ah. No, solo recordé algo que me dijo un estudiante de último año. Aparentemente la parte práctica de nuestra prueba será como el examen de ingreso. Lucharemos contra robots y acumularemos puntos, ella respondió agitando las manos ante ella. Pero independientemente de los gestos que hizo, las palabras de Kendo los sorprendieron a todos. ¿Iban contra los falsos villanos? ¿En serio? Oh hombre, deberíamos haber pensado en eso. Adquirir nuevos conocimientos es una habilidad que todos los héroes necesitan cuando se enfrentan a factores desconocidos. Si este hubiera sido un entorno profesional, habríamos entrado a ciegas. Eso es arriesgado, tendremos que tener cuidado a partir de ahora, dijo Midoriya antes de dedicarse a su característico murmullo. Kendo retrocedió lentamente mientras el niño de cabello verde seguía adelante con su línea de pensamiento. Eso fue hasta que alguien recuperó la conciencia. Maldita sea, Kendo, acabas de desperdiciar nuestra ventaja de inteligencia, podríamos haber superado a esos detestables mestizos de la 1A, dijo Monoma antes de recibir otro golpe en el cuello. No son mestizos ni detestables. Al menos no todos lo son, dijo Kendo mientras murmuraba de manera casi inaudible. Luego volvió a mirar a Mineta, con los ojos saltones intentando hacerle un agujero en el cráneo. El niño más bajo se erizó mientras miraba hacia otro lado, protegiéndose con la mano el costado de la cara. Creo que todavía está molesta por lo que hiciste durante el festival deportivo Tsuyu, dijo mientras observaba a los estudiantes de un B sentarse entre sus compañeros de clase. Lo sé, respondió Mineta secándose el sudor del cuello. Espera, ¿por qué estamos esperando? Realmente deberíamos terminar nuestro almuerzo y regresar con la pandilla. Estoy seguro de que les gustaría la actualización de estado, dijo Uraraka antes de ir al triturador de basura a comer. Buena idea. Estoy seguro de que Ashido-kun y Kaminari-kun se sentirían aliviados al escuchar una noticia tan buena, y Ida respondió asintiendo. Y así, su grupo volvió a comer, desapareciendo la preocupación por lo práctico. Pero cuando Mineta terminó su almuerzo, no pudo evitar sentir que algo andaba mal. No creía que un B estuviera mintiendo sobre los robots, pero algo le impedía creer completamente la historia. Llámalo paranoico. Pero Mineta tiene buen sentido cuando se trata de tonterías crípticas gracias a sus 2 maestros. Esta sencilla tarea podría, en realidad, ser ocultar la prueba más hercúlea que enfrentarán en la escuela.
Mineta debería expresar esta sospecha en la primera oportunidad que tenga.